Vamos a empezar ahora sí entonces, ya que dimos los avisos parroquiales. Aquí por este ladito, vamos a ver si estamos compartiendo, sí, no hay ningún problema. Vale, bueno, al igual que ayer con sus compañeros, ¿no? Antes de empezar la clase de modelos y continuar más bien, digamos, con la parte mecánica, sobre todo la parte de la energía, que es lo que vamos a clasificar hoy, o a definir más bien los modelos que utilizan este tipo de representación, les comento que vamos a observar cómo es la representación de espacio o en espacio de estados, pero desde el punto de vista del dibujo, ¿no? O sea, vamos a hacer un diagrama para tratar también de entender a qué hace relación lo que nombrábamos como las matrices vectores, tanto de la ecuación de estado como de la ecuación de salida. Recuerden que entre las dos ecuaciones conformamos lo que llamamos el espacio de estados, ¿no? La representación en el espacio de estados. Entonces, bien, haciendo un poquito de recorderis, vamos a seleccionar acá esta parte. Recordamos que nosotros tenemos dos ecuaciones planteadas que son de orden matricial vectorial, ¿vale? Que son, directamente la primera, donde vamos a tener que el vector de variables de estado en derivada termina siendo igual a una matriz A. Recuerden que esto tiene algo y es que está definido como un sistema LTI, ¿cierto? Y aparte de eso, pues es de coeficientes constantes, con lo cual nosotros tenemos matrices y vectores de solo coeficiente. Entonces tenemos A multiplicado directamente por nuestro vector de estados más un vector matriz, ¿listo? B multiplicado por nuestro vector de entradas. Esa sería nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación corresponde directamente a la salida, ¿no? La salida o el conjunto de salidas, porque recuerden que en este tipo de representaciones podemos hacer caso de múltiple entrada, múltiple salida, el sistema es el mismo. La salida o salidas termina siendo igual a una matriz C, ¿listo? Matriz vector C, ¿ven? Se vuelve vector cuando solo tenemos una salida, ¿bien? Multiplicado directamente por nuestro vector de estados más una matriz D multiplicada por nuestro vector de entrada, ¿ok? Y le habíamos dado un nombre a cada una de las matrices vectores, ¿no? Entonces a la matriz A le llamábamos la matriz de estados, a la matriz vector B lo llamábamos la matriz o vector de entradas, a la matriz o vector C lo llamábamos vector o matriz de salidas, y a la D la llamábamos de transmisión directa. ¿De dónde nace esto? Entonces vamos a hacer una representación de este sistema en forma de gráfica, ¿ok? En diagrama de bloques. Lo más importante es observar que hay dos variables que están repetidas en ambas ecuaciones. Tanto el vector de estados X, arriba y abajo se encuentra, como el vector de entradas U, también se encuentran arriba y abajo. Por lo tanto, las dos ecuaciones están ligadas entre sí. Vamos a empezar con la primera y nos damos cuenta que nosotros tenemos algo, y es que esta relación. Tenemos el vector de variables de estado, tanto el vector normal, ¿cierto? De variables de estado común y corriente, ¿cierto? Como la derivada, ¿ok? Esto es importante porque esto nos permite definir lo que es la memoria de este tipo de representaciones. Recuerden muy bien que hablábamos cuando estábamos tocando la parte de la teoría, que la memoria corresponde directamente al número de integradores que nosotros tengamos en un sistema. Entonces vamos a comprobarlo acá, ¿ok? Entonces la única manera de obtener el vector de estados X es que nosotros tomemos el vector de estados X punto, derivada de X, ¿cierto? Y lo integremos, así de sencillo. Por lo tanto, solo necesitamos un integrador. Entonces, empezando por este lado, vamos a armar nuestro primer bloquecito acá, nuestro primer diagrama, empezando con el bloque integrador, ¿ok? Aquí tenemos nuestro bloque integrador, ¿vale? Y sabemos que si nosotros introducimos directamente a ese bloque integrador, introducimos nuestra variable X punto, vamos a poner otro valor, otro colorcito. Recuerden que esto es en forma de vector, entonces aquí vamos a hacer un poquito más grueso. Si nosotros introducimos nuestro vector de variables en derivada, pues vamos a obtener a la salida la integral. Y la integral corresponde pues a nuestro sistema, a nuestro vector de variables de estado definidas desde un principio. Aquí tenemos a nuestro vector. ¿Ok? Entonces, bien, ya con esto podemos ingresar o empezar directamente con nuestra primera ecuación. Lo primero que observamos aquí en la parte superior, ponemos estas flechitas, es que nosotros tenemos aquí una sumatoria. Aquí tenemos una sumatoria. Eso indica específicamente que necesitamos sumar, como su nombre lo indica, ¿ven? A través de un sumador o comparador, dos señales directamente con dos variables como tal,
En este caso las variables corresponden a nuestra matriz A y nuestro matriz vector B. Entonces, haciendo caso que necesitamos sumar esto para que obtengamos directamente lo que sería a nuestra variable x punto, nosotros ponemos a nuestro sumador en este punto. Venimos acá, ponemos nuestro sumador, ¿vale? Y a él van a llegar dos señales. La primera de ellas, ¿cuál va a ser? A por x. ¿Dónde se ubica x? Entonces, si nos damos cuenta, x está en este punto. Vamos a poner aquí un puntito. ¿Listo? Y nos dice que tenemos que devolver la señal de x, pasarla a través de un bloque de ganancia A, ¿cierto? O un bloquecito A. Y con eso tendríamos la primera entrada a nuestro comparador. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a poner nuestro bloque A en este punto. Aquí ponemos nuestro bloque que representa a nuestra matriz de estados. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es simplemente tomar la señal X, la introducimos directamente en nuestro bloque A, con eso tendríamos la señal de salida X por A, o A por X. Recuerden que tenemos que respetar un orden, ¿no? Es A por X. Entra acá y entra sumando, ¿no? Está positivo allá, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro primer elemento. Ahora nos haría falta el segundo elemento, y el segundo elemento es el vector matriz B multiplicado por la señal o las señales de entrada U. Por lo tanto, debemos poner aquí nuestro bloquecito. ¿Listo? Y este bloque correspondería directamente a nuestros coeficientes que están en nuestra matriz vector B. ¿Ok? Este bloque entraría acá directamente y este bloque es alimentado por nuestras señales de entrada U. Aquí vamos a ponerlo en rojo. Nuestras señales de entrada U. ¿Ok? Bien. Bueno, la señal entra sumando también. Y con eso tenemos la primera ecuación ya definida, ¿no? Tenemos directamente X multiplicado por la matriz A. Bueno, en el orden estricto de las palabras sería A multiplicado por la señal X, ¿cierto? Entra al sumador. Y tenemos a B multiplicado por la señal de entrada U. Y esta entra también al sumador. Y la suma de estos dos elementos pues, nos da a X puntos. ¿Ok? Y ahora tendríamos que conformar lo que sería la ecuación de salida. Nos dice que la ecuación de salida también tiene un sumador. Pero aquí lo más interesante es esto. Ese sumador no está a la entrada. Ese sumador está a la salida. Lo dice la ecuación claramente. Y, que son las salidas, es igual a la suma de dos elementos. C por X y D por U. Por lo tanto, este sumador termina estando a la salida. Entonces, aquí, a la salida, vamos a implementar directamente nuestro sumador. Pero bueno, nos hace falta algo. ¿Bien? Observen muy bien que la salida está conformada por dos elementos. X multiplicado por C. ¿Dónde tenemos a X? X la tenemos acá. En este punto tenemos a X. Por lo tanto, nos haría falta multiplicarlo por nuestra matriz vector C. Entonces, vamos a poner un segundo bloque, o otro bloque más bien, en este punto. Con ese bloque tendríamos directamente a nuestras señales, ¿cierto? Y el bloque sería nuestro bloque C. De esa manera tendríamos a la salida C por X, ¿ok? Y este bloque ahora sí entraría, o esta señal entraría directamente a nuestro sumador, ¿vale? ¿Con qué signo? Con el signo más, ¿listo? Y nos hace falta simplemente la señal D por U. ¿Dónde está U? Entonces U lo tenemos en este punto, acá está, y por lo tanto U debe salir directamente hacia un bloque. Ok, vamos a poner el bloquecito por acá, para que sea un poquito ordenado. Este bloque es el bloque D, bloque de coeficientes D, que corresponde a una matriz, y esta señal sería D por U, iría hasta este punto. Vamos que un poquitín chueco. Iría más o menos hasta este punto, con signo positivo, de lo que nos dice la ecuación. Y por último tendríamos entonces que la suma de C por X más D por U nos daría la señal de salida Y, o el conjunto de señales de salida Y. ¿Ok? Y listo, tenemos la representación en diagrama de bloques del espacio de estados. Lo más interesante de esta parte, y esto es muy utilizado en el área de control, es que ustedes observen las posiciones de cada una de las matrices vectores, A, B, C y D.
por la posición que se tiene directamente de cada uno de esos elementos es que cada uno de ellos recibe un nombre. Es por eso que D se conoce como la matriz de transmisión directa, porque si ustedes se dan cuenta, la señal de entrada va a través de esa matriz vector, va directamente hacia la salida, ¿no? O sea, desde la entrada vamos a través de D hacia el sumador de salida, ¿ok? Por lo tanto, tenemos una transmisión directa de la entrada hacia la salida, ¿vale? B, pues bueno, por obvias razones se conoce como el vector matriz de entrada, porque pues si ustedes ven, pues, está asociado directamente con la señal de entrada y esta corresponde directamente a uno de los parámetros que van a alimentar a nuestro vector de variables de estado punto, o nuestras derivadas de variables de estado, ¿no? C, observen muy bien que se encuentra, pues, que en la trayectoria única hacia la salida desde la variable de estado X hacia el sumador que conforma directamente la señal de salida C, de Y, perdón. Entonces, por lo tanto, tendremos que C es la salida, ¿o no? ¿Ok? El vector o matriz salida, ¿ok? Y por último, me concentro en A. A tiene una particularidad bien interesante en este tipo de representación, y es el hecho de que, si ustedes ven, aparece como una retroalimentación, es una realimentación de la variable de estado X hacia la derivada de la variable de estado X. Esto tiene una connotación bien interesante y es lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de la variable X punto, estamos hablando directamente de estados presentes, ¿listo? De tal manera que los estados presentes de nuestro sistema, y recuerden ustedes que cuando tocábamos el tema de variables de estado, estamos hablando de humedad, temperatura, presión, cualquier tipo de elemento que nosotros utilicemos dentro de nuestro sistema que queramos representar en forma de variables de estado. Entonces, basados en eso, observemos que siendo X punto las variables de estado presentes, los valores presentes de mi planta, de mi sistema, de mi modelo, al pasar directamente la señal por un integrador, nosotros tendríamos que las variables presentes X punto se convertirían en las variables futuras X a través del integrador. Y eso es lo que significan los sistemas de memoria. ¿Listo? Las señales X, es decir, lo que serían las variables de estado X, guardan la memoria de las variables anteriores X punto. De tal manera que lo que estamos haciendo a través de la retroalimentación de A es simplemente estar ligando todos los posibles estados que podemos tener en un determinado tiempo t igual a t sub 0 y poder predecir, y eso es lo que se hace a través de esta retroalimentación, predecir lo que va a ocurrir directamente con las variables de estado definidas, ¿ok? Y entonces el integrador se convierte como ese elemento de memoria que nos dice, mire, una variable de estado como la humedad, en donde estábamos en un 49%, ¿cierto? Se dice que bajo las condiciones de la planta, bajo las condiciones del modelo, de los actuadores, de los sensores, etc., este 49% se va a llegar a convertir en, por ejemplo, 50, en, por ejemplo, 48, en, de acuerdo a la forma que estén directamente relacionados todas las señales y de acuerdo a condiciones que se presenten en la planta, nosotros podemos predecir qué va a pasar en la planta. Y obviamente esto es muy útil a sistemas de control porque la predicción me permite tomar acciones de control rápidas, efectivas. ¿Para qué? Para mantener estable el sistema. ¿Listo? Mantenerlo dentro de los rangos permisibles o mantenerlo directamente dentro de las señales de referencia o señales deseadas, ¿no? Que nosotros queremos que el tanque esté a un nivel de, no sé, 10 metros, que queremos que la velocidad se mantenga a 160 revoluciones por minuto, que queremos que la temperatura se sostenga directamente en 370 Kelvin. Cualquiera sea la variable de estado que hayamos escogido, nosotros tenemos la disponibilidad y la posibilidad de conocer sus estados futuros, de conocer el comportamiento de la planta y tomar acciones correctivas rápidamente en caso de que se necesite. Todo depende también de las señales de error, ¿ok? Ustedes van a manipular bastante esto en control, porque una de las estrategias para poder controlar sistemas, ya sea CISO, ya sea MIMO, etcétera, es que ustedes puedan definir los estados. Y una vez que definan los estados, pueden crear algo bien interesante y es que a partir de la discretización, ustedes conviertan este sistema análogo en un sistema digital. Y cuando lo convierten en un sistema digital, pues el controlador se vuelve realmente un algoritmo. Se convierte directamente en un programa de computador, en un programa para microprocesador o microcontrolador, en donde ustedes van a definir las variables y el sistema va a empezar a controlar basados en esas variables. Bastante útil. Y de por sí es uno de los sistemas de control o de los criterios de control, de las estrategias de control que más se utiliza. ¿Ok? Es bastante interesante, sobre todo cuando se aplica, por ejemplo, en sistemas como puede ser Arduino. Aunque no lo crean ustedes, uno en Arduino puede implementar un sistema en variables de estado, puede implementar un sistema de control en variables de estado. ¿Ok? Bueno,
Ahora sí vamos directamente a la presentación del día de hoy. Ok. Haciendo un resumen rápido, recordemos muy bien que nosotros estuvimos trabajando los sistemas, hablando desde el punto de vista de la mecánica convencional, de la mecánica clásica, los sistemas que poseen movimiento de traslación. Entonces habíamos dicho que habían tres elementos fundamentales, de los cuales nosotros nos centrábamos en las masas. Las masas como tal son las que nos describen la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento de una masa se da en función a que, aplicada una fuerza, ¿cierto?, la sumatoria de fuerzas aplicadas sobre esta masa obliga directamente a que se genere ese desplazamiento. Por ende, si nosotros tenemos un desplazamiento, también tendremos seguramente algún tipo de criterio en velocidad. Claro, porque la velocidad es que la primera derivada de la posición o del desplazamiento. Eso indica directamente que tendremos una razón de cambio. Pero la razón de cambio en un desplazamiento es la velocidad. Y la razón de cambio de dicha velocidad se convierte en la aceleración. La segunda ley de Newton nos dice específicamente que cuando hay dicho movimiento, ese movimiento es descrito directamente por el componente de fuerza subyacente o el componente de fuerza resultante, ¿listo?, que obliga a que se genere ese movimiento. Por lo tanto, la aplicación de la fuerza termina siendo igual a la masa que se está desplazando multiplicado por la aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Y ahí la ecuación que ustedes observan. De tal manera que, recordando pues que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento, pues nosotros podemos interpretar desde un punto de vista muy lineal que la fuerza aplicada directamente, la fuerza que rompe un estado inercial, primera ley de Newton, que rompe un estado inercial de una masa, pues directamente se convierte en movimiento y por ende nos va a aparecer la ecuación que la fuerza tiene que ser igual, o las fuerzas, o el resultado de esas fuerzas, ¿cierto?, tiene que ser igual al desplazamiento, ¿cierto?, en forma de aceleración, es decir, la segunda derivada del desplazamiento multiplicado por la masa multiplicado por la segunda derivada del desplazamiento. ¿Listo? Y hay dos elementos adicionales que son nuestro famoso amortiguador y nuestro famoso resorte, en donde el resorte pues tiene unas características retardadoras, mientras que el amortiguador tiene unas características disipadoras. Recuerden muy bien que la masa es acumuladora de energía. Ahí están los tres elementos básicos de los sistemas, ¿no? Acumuladores de energía, retardadores de energía y lo que son los disipadores de energía, ¿vale? Bien. Entonces, recordando pues nuestras ecuaciones básicas, ¿bien?, sabemos nosotros que un resorte se deforma a partir de la aplicación de la fuerza. Y esa fuerza que obliga a la deformación del resorte, pues tiene que ser igual a ¿qué? A su deformación multiplicado por una constante. Y esa constante depende de ¿qué? De algo, de un fenómeno, de un elemento que se conoce como la rigidez del resorte. La capacidad de poderse contraer o dilatar, comprimir o extender, ¿cierto?, en función a una resistencia mecánica, en función a unas características propias del resorte. El grosor del resorte, el tipo de material que se utilice para el resorte, si este material es elástico o no, etc. Entonces vemos a nuestra famosa ley de Hooke que nos dice que la fuerza en el resorte, recuerden que S es spring y D es damper, que significa amortiguador, la fuerza en el resorte F sub S termina siendo directamente esa constante de rigidez o de elongación multiplicado por la función de distancia o de deformación del resorte. Y por último, para el caso del amortiguador, que es un disipador de calor, recordemos que la fuerza que se necesita para poder desplazar el émbolo o el sistema que se utilice para generar la fricción o la viscosidad de nuestro sistema amortiguador, pues va a depender de la razón de cambio del movimiento de dicho émbolo. Entonces, para ese caso, nosotros tendríamos que la razón de cambio de esa posición, pues se convierte directamente en la derivada de la posición, eso es la velocidad. Entonces, la fuerza necesaria para poder deformar un damper, para poder deformar un amortiguador, pues va a ser igual a esa razón de cambio de deformación de nuestro sistema multiplicado por una constante que se conoce como la constante de viscosidad para el caso de fluidos, es decir, si son gases o son líquidos en el caso del amortiguador, o de fricción cuando son elementos sólidos que se friccionan entre sí. Entonces vamos a tener el parámetro beta, que vuelvo y lo recuerdo, en otros libros puede ser denominado C. Exactamente la misma cosa. Lo importante es recordar que la ecuación es la constante de fricción viscosa o la constante de viscosidad multiplicado por la razón de cambio del desplazamiento, o sea, la velocidad. ¿Por qué recordamos esto? Porque resulta que estas mismas ecuaciones deberían aplicarse en movimientos de rotación. Lo que pasa es que vamos a cambiar un poco el concepto de cada una de ellas, ¿ok? Tanto de la masa como del resorte del amortiguador van a tener un concepto un poquito diferente, sobre todo el concepto de la masa rotando, ¿ok? Bueno, ustedes recordarán entonces, esto lo habíamos dicho en el video, pues tuve que cargarles el video de sus compañeros debido al permiso que les dieron a ustedes
el día miércoles, pero la clase es exactamente la misma. Entonces, bien, dentro de eso, pues no se les olvide recordar que cuando tenemos un sistema en donde tenemos la combinación de estos tres elementos, los retardadores, los acumuladores y los disipadores de calor, entonces nosotros tenemos que hacer caso a que si se genera un desplazamiento en una masa y esta masa tiene unas fuerzas interactuantes, entonces el componente de fuerza que obligó al desplazamiento de la masa, que va a ser la masa por la segunda derivada de la posición o del desplazamiento, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas presentes directamente sobre dicho bloque, sobre dicha masa, ¿ok? Bien. En la parte superior, bueno, en la parte inferior de las gráficas ustedes pueden observar el concepto. La sumatoria de fuerzas termina siendo igual a la masa por la aceleración, ¿ok? En la parte derecha podemos observar la forma que nosotros habíamos obtenido para el modelo que ustedes tienen en el lado izquierdo, es decir, una masa, un resorte y un amortiguador, en donde el resorte y el amortiguador se encontraban anclados en un punto y en el otro punto, en el otro extremo, teníamos a nuestra masa, ¿no? Entonces, la forma en que encontramos nuestras ecuaciones pues, fue utilizando el diagrama de cuerpo libre, y con el diagrama de cuerpo libre obtuvimos la ecuación final, que es la masa multiplicada por la aceleración más la constante de viscosidad o de fricción multiplicada por la velocidad más la constante de rigidez multiplicada por la posición termina siendo igual a la fuerza aplicada F de T. Bueno, si nosotros tomamos esta ecuación y dividimos toda la ecuación por m, entonces nosotros vamos a tener la segunda ecuación, la segunda derivada de y más beta sobre m o b sobre m multiplicado por la primera derivada de y más k sobre m multiplicado por y termina siendo igual a k sobre m por r de t. En el video les comentaba a ustedes que la idea básica de la fuerza F de t es poner una fuerza que sea proporcional, y la fuerza proporcional normalmente es una fuerza de referencia. Entonces cambiamos a F de t por una fuerza de referencia R de t multiplicada por un valor constante que termina siendo el mismo valor de la constante de rigidez de nuestro resorte. Si hacemos eso, si nosotros clasificamos o definimos como tal una fuerza que es proporcional a K por R de t, al dividirlo por M, entonces resulta que la relación de constante nos da algo bien interesante. Y es lo siguiente, beta sobre M, ¿cierto? Termina siendo nuestro famoso 2 veces ρ, bueno, en este caso está la letra Z, zeta, en lo mismo la constante de amortiguamiento del sistema, 2 veces zeta o ρ por omega sub n. Y entonces nosotros ya vemos los factores de proporcionalidad. En un sistema más amortiguador resorte, si yo quiero averiguar cuál es el valor de ρ y el valor de omega sub n, pues puedo tomar directamente a beta sobre m. Simplemente tomo la constante de viscosidad, la divido entre la masa, y ahí tengo a 2 ρ o 2 zeta omega sub n. Entonces uno dice, bueno, entonces me faltaría, porque ahí tendría dos variables, tendría a zeta y a omega sub n, me faltaría despejar las otras. Pues resulta que en el siguiente término nosotros tenemos algo interesante, y es lo siguiente, k sobre m. Nosotros lo habíamos definido desde la ecuación general. Desde la ecuación general le habíamos dicho que a sub 0 sobre a sub 2 era lo que íbamos a definir como omega sub n al cuadrado. ¿Listo? Entonces, como nosotros ya sabemos que la relación de constantes K sobre M, que es A sub 0 sobre A sub 2, en el caso de las ecuaciones generales, nos daba omega sub n al cuadrado, pues fácil. Si ustedes ya tienen la constante de rigidez y ya tienen la masa, tomen la constante de rigidez, divídanla entre la masa, ¿cierto? Saquen la raíz cuadrada y con la raíz cuadrada tienen omega sub n. Tomen a beta, divídanlo entre m, ¿cierto? Como ya tienen omega sub n, reemplácenlo y encuentran a zeta o ρ. Y encuentran los factores importantes que son omega sub n, la frecuencia de oscilación natural, y ρ, que termina siendo nuestro famoso factor de amortiguamiento. Miren que basados en esto, pues es mucho más fácil encontrar ese ρ y con ese ρ determinar cuál es el tipo de salida, si vamos a tener un sistema sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado, ¿ok? Recuerden que el subamortiguamiento son los sistemas oscilantes, ¿bien? Bueno, y lo mismo ocurre, entonces ahí vamos a tener directamente una forma, digamos, muy rápida de poder encontrar los diferentes elementos que se requieren para definir las ecuaciones de segundo orden general, ¿no? Esos términos importantes, el omega sub n, el zeta, y obviamente K no estaría ahí porque K vale 1, pero bueno, ese también se podría conseguir, porque recuerden que K es 1 sobre A sub 0, ¿no? Y K, que es la constante la constante de sensibilidad, pues, ¿quién es A sub 0 en este caso? Pues K. Entonces, la K, ¿cierto? La K, que corresponde a la sensibilidad estática, va a ser igual al inverso de la componente de rigidez. ¿Ven? Y ya, rapidito se hallan todos esos factores. En el movimiento de traslación habíamos dejado definidas las tres leyes de Newton, ¿no?
Las leyes son importantes porque a partir de ellas es que nosotros podemos hacer modelos clásicos, modelos desde el punto de vista mecánico. Pero también es importante porque a partir de esa ley, de esas leyes más bien, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar la relación que existe entre las fuerzas con los componentes de energía del sistema. Porque nosotros podemos expresar ya sea en forma de fuerzas, ¿cierto? Nuestras ecuaciones, o lo podemos expresar en forma de energía, ¿no? Y por ello, pues entonces repasamos directamente lo que son las tres leyes. La primera ley, que es la ley de inercia, nos dice que las masas, bueno, no me voy a referir directamente a lo que está ahí escrito, lo voy a hacer de una manera más general. Las masas completamente en inercia son aquellas que están o bien sea totalmente en reposo, quietas, ¿listo? Y esto se debe a que están quietas, ¿por qué? Porque todas las fuerzas interactuantes sobre dicha masa se anulan entre sí, todas son iguales, por lo tanto la suma algebraica de dichas fuerzas es 0, ¿listo? Es más, creo que hasta lo utilizan para un meme, decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 cuando dicen que te amo con todas mis fuerzas. Bueno, eso es un apunte ahí tonto que me encontré en algún lado del Facebook. Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, que la primera ley nos dice que las masas se mantienen en estado de reposo si todas las fuerzas que interactúan en ella se anulan entre sí, bien, nos define ese primer estado inercial, un estado de reposo, un estado en donde, aunque la masa esté quieta, la masa tiene la capacidad de poder en algún momento determinado, cuando se rompan de alguna forma esas fuerzas que se equilibran, cuando exista un rompimiento de esa sumatoria de fuerzas igual a 0, entonces la masa tiende a moverse. Y eso se debe a que ella tiene almacenada energía. Energía que más adelante sabremos, pues nosotros la conocemos como energía potencial, energía que puede generar trabajo, ¿ok? Entonces, bien, una de las cosas importantes aquí para recalcar es que no solamente la masa tiene que estar en reposo, sino que toda masa que se encuentre también en movimiento, que parece raro porque pues, la ley de movimiento debería ser la segunda, no la primera, pero nos dice lo siguiente: si la masa se encuentra ya en movimiento, pero ese movimiento es a una velocidad constante, eso indica que su aceleración es 0. Claro, la derivada de la velocidad constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, se dice que una masa se mantiene en su sistema inercial o se mantiene en un estado inercial si esta masa, aunque esté en movimiento, su velocidad se mantiene constante. Eso significa las fuerzas que están alrededor de esa masa en movimiento a velocidad constante están equilibradas. En el momento en que alguna de esas fuerzas se desequilibre, entonces la velocidad ya no es constante y empieza a aparecer una aceleración. Miren que lo que se está cumpliendo es casi muy parecido a lo que tenemos en reposo, ¿no? En reposo, para que el sistema se mantenga en reposo, todas las fuerzas se tienen que anular entre sí. En el movimiento, cuando una masa se está moviendo a una velocidad constante, esa velocidad se mantiene mientras las fuerzas como tal que interactúan así el objeto esté en movimiento también se están anulando. Pero no es sino que se rompa uno de esos, es decir, no es sino que se desbalancee esa sumatoria de fuerzas que se están equilibrando, una de ellas se desbalancee, entonces, o bien sea, la masa termina del reposo hacia el movimiento, o nuestro sistema que estaba a velocidad constante, empieza a sufrir una aceleración. ¿Listo? Por lo tanto, ahí aplica para los dos sistemas, ¿no? Bien, esa sería la primera ley o ley de inercia. No equivocarse cuando hablemos de la inercia del sistema rotacional, que es diferente, ¿vale? Bien, la segunda ley de movimiento, ¿listo? Nos dice simplemente, en el momento que todas estas fuerzas se anulen, pues nosotros vamos a tener la primera ley, la ley de inercia. Pero si nosotros tenemos que, en el momento en que las fuerzas, como tal, la sumatoria de fuerzas del sistema, nos genera una fuerza resultante diferente de 0, el sistema se moverá en la misma dirección de dicha fuerza resultante y por lo tanto sufrirá una aceleración. De esa manera aparece una ecuación importante de la segunda ley de Newton que nos dice, al aparecer una aceleración, el movimiento de aceleración tendrá la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. Por lo tanto, la fuerza resultante y la aceleración son proporcionales, tendiendo a definir que la fuerza que obliga al rompimiento, a la generación de dicha aceleración, va a ser igual a la masa que se está moviendo multiplicada por la aceleración que está sufriendo debido a esas fuerzas resultantes. Fuerza igual a masa por aceleración. Y es importante porque lo vamos a utilizar en nuestros sistemas energéticos, ¿vale? Ya hablaremos más adelante de él. Y la tercera ley nos dice, bueno, listo muchachos, ahí señoritas, el problema de todo esto es recordarles que para que un sistema se mantenga en inercia o rompa esa inercia y se encuentre en movimiento, deben recordar que siempre vamos a tener fuerzas de acción-reacción, fuerzas que se contrarían, o sea que son contrarias entre sí, en donde su igualdad obliga al reposo, al estado inercial,
en donde pues vamos a tener energía potencial. Y en el momento en que se rompa ese ciclo, pues vamos a tener un componente de energía que vamos a llamar energía de movimiento, o más adelante que la tocamos como energía cinética, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos que el movimiento de traslación se puede llevar directamente de estados de fuerza hacia estados de energía, ¿ok? Entonces vamos a describir modelos basados en la energía. Bueno, aquí la ecuación, recordemos, lo que nos dice simplemente es, tomamos la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración, pero la vamos a representar en función de la velocidad. Como la aceleración es la primera derivada de la velocidad, entonces fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad. Recordamos también que la representación punto, que es la representación de Newton, utiliza un punto para describir las derivadas. X punto corresponde a la primera derivada de X con respecto a dt, ¿cierto? En la representación lagrangiana. Y X punto punto pues representa la segunda derivada de X con respecto a dt2. ¿Ok? Esto es importante para unos reemplazos que se van a hacer aquí. La idea básica es que la ecuación, ¿ven?, que vamos a tomar para obtener la conservación de energía mecánica parte directamente de lo siguiente, que la masa multiplicada por la derivada de la velocidad termina siendo igual a una fuerza aplicada que describe una trayectoria X, es decir, una fuerza dependiente de la trayectoria. ¿Listo? Por lo tanto, como vimos en el video anterior, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Como B punto es lo mismo que decir dB de X, dB de T, entonces lo que hacemos directamente es simplemente representar a B punto como dB de T. Separamos dB con respecto a dt y multiplicamos en ambos miembros por v, por la velocidad. De esa manera obtenemos la ecuación. M por v dB va a ser igual a v por f de x por dt, en donde la parte izquierda corresponde directamente a un elemento integrable. V por dB se puede integrar. Y su integral es ¿qué? Es v al cuadrado medios. Bien, mientras que la parte de la derecha pues parece que no se podría obtener absolutamente nada. Sin embargo, recordamos que la velocidad v va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, v por f de x de t es lo mismo que decir dx sobre dt por f de x por dt. Se anulan las dt's y nos quedaría f de x por dx. Por lo tanto, la parte derecha ya es que ya se le puede aplicar una integral, porque tenemos el diferencial en x y tenemos una función de fuerzas en x también. Por lo tanto, quiere decir que son integrales porque están utilizando el mismo elemento, la misma variable, ¿no? Bien, entonces tenemos finalmente la integral de m por v de b, pues es lo mismo que decir 1 medio de mb al cuadrado, ¿listo? Y esto termina siendo igual a la integral de f de x por dx. Ahora bien, esa no se puede integrar directamente. ¿Por qué? Porque f de x es una función dependiente completamente de la trayectoria. Por lo tanto, no es integrable, porque no sabemos cuál es la función, ¿vale? Y esto queda sumándose a una constante de integración, que esta constante de integración, pues bueno, deriva directamente de la integral de la izquierda, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que el trabajo realizado para esa fuerza que genera un desplazamiento en una trayectoria X, si nosotros linealizamos ese sistema, es decir, definimos que no nos importa cuál es el camino que se sigue, cuál es la trayectoria que se sigue desde esa fuerza aplicada, sino que nos interesa es de dónde parte o de dónde inicia el movimiento y a dónde llega el movimiento, es decir, sus partes finales e iniciales, su recorrido, bien, final e inicial. Entonces nosotros podemos obtener una función, ¿cierto?, derivada que se conoce como la función v de x, ¿vale? Por ende, f de x termina siendo igual a dv de x, en donde ese menos corresponde directamente a un gradiente negativo, que es obvio. Para que nosotros podamos empezar a generar un movimiento, nosotros aplicamos una fuerza grande para romper, por ejemplo, el reposo o el estado de velocidad constante, es decir, para romper el estado inercial. Una vez que nosotros estamos aplicando esa fuerza, la fuerza inicial es muy grande, tiene que ser muy grande para poder mover el objeto, ¿listo? O poder mover la masa. De manera tal que cuando nosotros logramos como tal obligar a que la masa se mueva, entonces la masa ya gana energía. Recuerden, la masa es un elemento acumulador de energía. Entonces, si suponemos que no tenemos fricciones, ni tenemos retardo ni nada, la masa empieza a ganar energía y la masa se empieza a desplazar. ¿Hasta qué punto? Pues cuando nosotros estemos llegando al punto final donde queremos dejar nuestra masa, al final de la trayectoria, entonces nosotros quitamos la fuerza. De tal manera que la energía acumulada pues permite que el sistema llegue y por lo tanto la fuerza tiene que disminuir para obligar a que la masa libere esa energía que tiene acumulada, vaya frenando y una vez que vaya frenando pues llegue al punto final. Por eso aparece el gradiente negativo, menos dv de x.
Entonces, basados en eso, pues si tomamos a v de x, pues v de x termina siendo la integral de dv, y esto es igual a menos la integral de f de x de x. Y como la integral de f de x ya la teníamos definida en la parte anterior, entonces esa función lineal b de x o v de x termina conformando el siguiente elemento de la siguiente ecuación. Un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado más la función b de x, ¿cierto? Que es una función de trabajo, va a ser igual a la famosa constante que tenemos ahorita. Y llegamos a la última conclusión. El elemento que define directamente que aparezca una velocidad es el elemento 1 medio de mv al cuadrado. Por lo tanto, hace relación a movimiento, por lo tanto es la energía cinética propia del sistema, la energía que nos genera movimiento. ¿Listo? Y v de x hace relación directamente a una función de energía almacenada, por lo tanto será nuestra función de energía potencial. Nos lleva directamente a la conclusión de que la energía cinética más la energía potencial es igual a una constante. Y esto viene directamente ¿de qué? De nuestro postulado de termodinámica que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Y eso significa la energía siempre está allí, no se elimina, no desaparece y por ende esa constante siempre está ahí. Cuando nosotros tenemos energía de solo movimiento y no tenemos energía potencial almacenada, entonces v de x, es decir, la energía potencial se vuelve cero y la energía cinética es la máxima, es decir, 1 medio de mv al cuadrado. Cuando tenemos un sistema en reposo con energía almacenada, entonces la función de energía potencial es la máxima y nuestra función de energía cinética es cero, porque no hay velocidad. Por lo tanto, tendríamos cero en el caso de energía cinética y la mayor cantidad de energía potencial en el sistema. Pero nosotros podemos obviamente tener un sistema en donde el sistema, aunque se encuentra en movimiento, también tiene una función de energía potencial almacenada. Por ejemplo, un objeto que va cayendo. Cuando nosotros tenemos un objeto cayendo, el objeto apenas empieza a caer, pues obviamente él va moviéndose. Eso significa que lleva energía cinética, es lo que hace que se desplace, ¿cierto? Pero la función de fuerza aplicada por la gravedad hace que el objeto se acelere cada vez más. Y eso significa que en estados puntuales del tiempo, la masa tiene una energía potencial almacenada, ¿cierto? Que a medida que la gravedad aumenta directamente su acción sobre dicho objeto y obviamente la distancia, ojo, la distancia de caída del objeto hace pues que la energía potencial aumente. Punto. Eso ya lo hemos visto por allá en nuestros cursos de física básica. Y ahora sí, entramos a lo que sería nuestro detalle. Vamos a detallar un poquito más lo que son los movimientos rotacionales. Bueno, aquí en el movimiento rotacional cabe entender lo siguiente. En los movimientos rotacionales nosotros vamos a tener una masa girando alrededor de un eje. El eje puede estar directamente atravesando el eje de rotación, atravesando el cuerpo, es decir, se encuentra directamente sobre el cuerpo, o también el eje puede estar alejado del cuerpo. En cualquiera de los dos casos, lo importante es definir lo siguiente, que a partir de la segunda ley de Newton nosotros podemos definir cuál es esa fuerza de movimiento. Solo que esa fuerza de movimiento ya no se llamará F, sino lo vamos a llamar momento angular. Entonces, nuestro momento angular M corresponde directamente a, desde la segunda ley de Newton, ¿cierto?, a nuestro sistema en donde tendremos, para el caso translacional, que la fuerza de movimiento va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Para el caso rotacional, nosotros tendremos entonces que la masa cambia de sentido. En sentido estricto de que ya la masa no se está trasladando, sino está rotando en un punto, y eso significa que al rotar, ojo a esto, una masa que está rotando, si nosotros tomamos un punto específico infinitesimalmente pequeño de esa masa, siempre el punto terminará describiendo una circunferencia y volverá siempre al mismo sitio. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar siempre. El punto de masa m o d sub m, delta de m, ¿cierto?, siempre llegará al mismo sitio cuando hay un proceso de rotación. Ya lo vemos. Entonces, bien, como ya no podemos definir a nuestra masa, resulta que hay un concepto que se conoce como la inercia rotacional. Y ese concepto de inercia rotacional tiene que ver directamente con cómo la masa rota. Por lo tanto, como la inercia tiene que ver con la masa, entonces el elemento que va a hacer caso aquí para nuestra segunda ley de Newton en los sistemas de rotación va a ser la inercia. ¿Ok? Por ende, aparece la primera ecuación que nos dice lo siguiente. El momento angular es una fuerza rotacional. El momento angular m sub 0, el 0 significa alrededor de un eje 0. ¿Ven? El momento angular alrededor o el momento de rotación alrededor de un eje va a ser igual
al componente inercial de dicha masa rotando, I sub 0 o I en el eje rotacional, la inercia con respecto al eje de rotación, multiplicado por la aceleración. Pero recordemos que ya aquí la aceleración pues va a ser alfa, ya no va a ser A sino alfa, la velocidad va a ser omega, ya no va a ser v, y nuestra posición ya no va a ser x o y, sino va a ser teta. Vamos a utilizar las letras griegas o la letra griega teta, ¿ok? Entonces, bien, miren que aquí hay una expresión bien interesante y es que es la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración en el plano angular, m igual a I por omega t de punto. ¿Por qué se describe en función de la velocidad punto? ¿Por qué no se pone una vez alfa? I por alfa. Porque resulta que recordemos que si queremos llevar un sistema desde el punto de vista de las fuerzas de Newton hacia lo que es el plano energético, nosotros definimos la velocidad. ¿Se acuerdan? Un medio de mv al cuadrado, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, expresarlo en forma de omega punto, es decir, de la derivada de la velocidad angular, nos va a permitir llevarlo fácilmente, por ejemplo, a modelos energéticos, ¿vale? Pero lo que tenemos ahí es la segunda ley de Newton, expresada con los nuevos términos para los sistemas rotacionales. Un punto bien importante para poder calcular la inercia es que ya definimos algo. Las masas, los objetos que tienen masa y rotan alrededor de un eje, van a tener un componente que se llama inercia. ¿De qué dependemos? Dependemos de dónde se encuentra el punto de rotación, ¿cierto? Dependemos también de la masa. Y la masa está directamente relacionada con el volumen. Por lo tanto, yo puedo describir la masa en función del volumen y obviamente si conozco la densidad, entonces el volumen va a ser muy importante para el cálculo de la inercia. ¿Cuál es el problema del volumen? Que si nosotros tenemos un objeto irregular, calcular la masa de un objeto irregular puede llegar a ser muy difícil. Por lo tanto, en sistemas mecánicos lo que se busca son masas que tengan, ¿cierto?, formas geométricas regulares. ¿Qué significa? Formas geométricas conocidas, a las cuales sí le podamos encontrar las funciones de volumen. Encontrando las funciones de volumen desde el punto de vista geométrico, podemos llegar de una manera directa hacia una representación de masa. Por lo tanto, para calcular los estados inerciales, lo ideal es tener mejor objetos que tengan formas ya definidas, como por ejemplo circunferencias, círculos. Bien, las ruedas son círculos, los piñones son círculos, las poleas son círculos, son discos realmente, ¿cierto? En donde el concepto de poder encontrar la inercia de un disco se basa directamente en eso, en la forma circular de nuestro sistema de polea o de rueda o de piñón, ¿ok? Pero ¿será que podemos encontrar para otro tipo de sistemas mecánicos, por ejemplo, de componentes mecánicos? Claro que sí, nosotros podríamos tener un cilindro. ¿Y qué es un cilindro? Un cilindro es una rueda, es un disco, solamente que es gordito, así de sencillo. Entonces vamos a tener un componente de longitud en donde un cilindro puede describirse en función, bueno, su inercia se puede describir en función a sus dimensiones, a su forma física. ¿Será que lo podemos hacer en algo parecido a una especie de cubo? Claro que se puede hacer en forma de cubo. ¿Se le puede hacer directamente a un elemento que tenga forma como rectangular, como prismática? Se le puede hacer a ese elemento. ¿Se le puede hacer un elemento que tenga forma de palanca? Claro que se le puede hacer un elemento que tenga forma de palanca. Desde que nuestro sistema tenga una forma regular, nosotros ya tenemos una característica de cálculo. Ahora bien, calcular las inercias, como lo dijimos ahorita, depende de la forma volumétrica del sistema. Por lo tanto, al calcular el volumen, saben ustedes que si nosotros utilizamos el concepto de la integral para calcular el volumen en función a pequeños variables o diferenciales de masa, nosotros vamos a tener que utilizar nuestra famosa integral triple, ¿no? Integral en X, en Y y en Z. Por lo tanto, nosotros ya tenemos que, no vamos a ponernos a calcular esas triples integrales porque ya están calculadas. Lo importante es asignársela a objetos conocidos, objetos mecánicos conocidos. Bueno, una de las primeras formas de poder ver la inercia es la segunda ecuación que ustedes ven. A esa inercia que está calculada ahí corresponde a la inercia de un círculo, de un disco, ¿listo? De un disco sólido, en donde la inercia de un disco sólido va a ser igual a la integral del radio de dicho disco al cuadrado multiplicado por los diferenciales de masa en el disco. Y aquí es a donde quiero llegar directamente a una explicación corta, un poco simplona, pero es una explicación que creo que es la más sencilla de entender. Listo. A ver, seguimos acá. Y nos vamos por este ladito. Ok. Vamos a tomar un disquito por acá. Esto toca arrastrarlo. Arrastrarlo.
Cerramos esto, le damos clic y abrimos un poco toda esta cosa, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un disco, vamos a suponer que eso es un disco, ¿listo? En donde, pues bueno, nosotros tenemos su circunferencia, sería el borde de nuestro disco, y tenemos su área, el área directamente depende del radio. Si nosotros ponemos a girar este disco exactamente en su centro geométrico, en este caso el centro geométrico de un disco que es homogéneo, ¿qué significa que sea homogéneo? Un disco homogéneo, ¿cierto? Es aquel en donde el material del disco es todo igual, por lo tanto su densidad es la misma y por lo tanto el disco no va a tener zonas más pesadas de un lado que del otro, por ejemplo, ¿no? O sea, el disco como tal va a tener un centro de gravedad y ese centro de gravedad en un disco homogéneo va a ser exactamente el centro de rotación, este punto, el centro del disco. En donde, teniendo en cuenta que aquí está el centro del disco, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que hay un radio para ese disco, es este que está acá, ¿listo? Entonces aquí tenemos a nuestro radio del disco, ¿vale? ¿Cuál es la idea de esto? Si nosotros ponemos a rotar este sistema, es decir, ponemos y lo impulsamos de alguna forma, a ver, si me choco, horrible. Si nosotros tomamos directamente este disco y lo ponemos a moverse, a describir un movimiento en teta, vamos a tener algo bien interesante. Ojo, no tenemos nada de fricción, no hay fricción en este caso, estamos haciendo girar el disco libremente. No sino que le apliquen un poquito de fuerza y el disco, recordemos, es una masa rotando y las masas son acumuladores de energía. Entonces nosotros vamos a acumular energía en el disco. Entonces, impulsamos el disco y el disco se va a mantener rotando por la energía que mantiene almacenada en él. ¿Ok? Como el disco se mantiene rotando en un ángulo, ¿bien? Ahora se me perdió el lápiz, ya lo encontré. Como el disco se mantiene rotando y tiene una energía almacenada en él, entonces resulta que nosotros vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a seleccionar dos puntitos diferentes. Vamos a suponer que tengo un puntito por acá. Quiero mirar cómo es el componente de movimiento en un punto. ¿Qué es ese punto? Corresponde a un diferencial de masa. Estoy tomando una sección del disco extremadamente pequeña, ¿cierto? Que es lo que nosotros llamamos el desueve. Y vamos a ver, por ejemplo, otro punto por aquí. Lo que yo quiero saber es cómo la energía y de qué manera, ¿cierto? La energía almacenada, ¿cierto? Ejerce fuerza sobre esos dos puntos sobre el disco, ¿sí? Esos dos puntos son los diferenciales de masa. Son dos puntos, dos pequeños elementos de masa que estoy escogiendo. Observen lo siguiente. ¿Qué era lo que decía cuando hablábamos del movimiento rotacional? Si yo tomo un punto específico de un elemento, de un pequeño pedazo de masa de mi disco, voy a darme cuenta de lo siguiente, que mientras él se mantenga rotando, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que el disco siempre volverá, que el punto siempre volverá a su posición original. Eso significa, este puntito está girando aquí alrededor, me disculpan mi círculo, está horrible, ¿vale? Pero este punto siempre rotará, siempre rotará y volverá directamente siempre a la misma posición. Observen muy bien que el punto está moviéndose y que dentro de este puntito nosotros vamos a tener ¿qué? Vamos a tener, ¿ven? Toda esta región. ¿Qué corresponde toda esta región que está acá? A la masa con respecto a este punto infinitesimal. ¿Cuál es la idea? Este punto infinitesimal, ¿cierto? Tiene una cantidad de masa dentro de él, forma un disco más pequeño en donde este puntito que está acá, que vamos a nombrar como el punto 1, punto de masa 1, ¿listo? Ese puntito que está acá guarda energía que es proporcional a toda la masa que esté por debajo de él, es decir, el disco que conforme directamente toda la masa que está por debajo de ese puntito, hacia el centro. Miren la cantidad de masa que hay acá en este punto, por lo tanto, ¿qué tanta cantidad de energía podría almacenar este punto? Poca, comparada con el disco más grande. Si nosotros tomamos como referencia ahora el puntito número 2, de masa número 2, pues ese puntito también va a moverse, ¿no? Pues este punto de masa también se mueve, vamos a ver que también me queda este círculo, horrible obviamente, ¿listo? Y ese punto volverá siempre a la misma posición. ¿Cuál es la cantidad o qué cantidad de masa se cubre completamente con ese punto que está en ese lugar? Es toda esta. Ahora, vamos a pintar de otro color, acá. Toda esta componente de masa, ¿listo? Es la que hace que ese punto número 2, ¿cierto? Conserve su movimiento. Entonces, observen lo importante que es la cantidad de masa que hay con respecto al origen o al centro de rotación. Entre más cerca esté un punto infinitesimal de masa, menos cantidad de masa hay. Y por lo tanto, la energía que hay ahí es menor.
entre más alejado esté el punto de masa del centro de rotación, nosotros vamos a tener más masa rotando, por lo tanto tenemos más acumulación de energía y por ende tenemos o necesitamos o mantendremos mayor cantidad de energía en el punto 2 comparado con el punto 1. Por eso, como nosotros podemos tener infinitos puntitos aquí, nosotros podríamos tener infinitos discos, ¿listo? Desde el más pequeñito, que sería uno que estaría como por aquí más o menos. El disco más pequeñito sería el más pequeño que yo logre formar por este lado, hasta el disco más grande. ¿Y cuál es el disco más grande? Pues el que cubre completamente la circunferencia de nuestro disco original. ¿Listo? Entonces observen que nosotros tenemos diferentes masas. ¿Listo? Por lo tanto, cada círculo que se logre obtener acá va a ser un círculo de diferencial de masa m. Entonces, la inercia va a ser descrita como el radio al cuadrado, ¿cierto? Perdón, me vuelvo acá. La integral del radio al cuadrado, en donde el radio al cuadrado, ¿qué es? Es el radio que hay, ¿cierto?, entre el centro de rotación y el círculo donde se encuentra o que conforma el punto de masa. Entonces aquí vamos a tener el radio R, va a ser este. Por ejemplo, vamos a hacer otra cosita por aquí. Uno de los radios R va a ser este, miren. Este es el radio para la masa 1. Aquí habría un nuevo radio para la masa 2. E imagínense la cantidad de radios que tendríamos. Tendríamos infinita cantidad de radios. Entonces R corresponde directamente a el radio de los puntos de masa D sub m que sean tomados directamente sobre nuestro disco. De otra forma, la inercia en un disco no es la misma, ¿cierto?, en todas las partes del disco. Vamos a tener diferentes cantidades de inercia porque vamos a tener diferentes cantidades de masa en función a cada uno de esos puntos infinitesimales. Por lo tanto, la inercia total del disco será la sumatoria de todas las pequeñas inercias que yo tenga en cada uno de los puntitos que yo pueda dividir a ese círculo. ¿Listo? Como el número de puntos en que yo puedo dividir ese círculo, de esos puntos corresponden a diferenciales de masa, es infinito, entonces nuestra integral es una integral indefinida. La integral de el radio que conforma directamente la distancia entre el centro y el punto de diferencial de masa d sub m. ¿Ven? Por eso la inercia es tan complicada de entender muchas veces, porque el problema de que un objeto esté rotando es que diferentes puntos, para el caso del disco, diferentes puntos tienen diferentes energías, diferentes puntos tienen diferentes velocidades, diferentes puntos sobre ese disco tienen diferentes fuerzas. ¿Listo? Las fuerzas son muy diferentes. Eso lo pueden experimentar ustedes si se paran en esos disquitos que ponen ahora en los parques para hacer ejercicio. Si ustedes se ponen, por ejemplo, en el carrusel, ¿listo? En el carrusel, se suben ustedes, van a experimentar que si ustedes se ponen bien cerca al centro de rotación del carrusel, ustedes van a experimentar poca fuerza centrífuga. Ustedes no van a salir disparados. Pero a una velocidad determinada, si ustedes se van alejando del centro de rotación del carrusel y se hacen en el borde del carrusel, van a experimentar mayor fuerza. ¿Y a qué se debe eso si no hemos aumentado la velocidad? Entre más alejados estemos del centro de rotación, ¿cierto?, mayor fuerza se va a experimentar. ¿Ven? Por lo tanto, la fuerza centrífuga va a ser mucho mayor. ¿Ok? Ese es el truco de los parques de diversiones. ¿Ven? Otro truco que ustedes pueden hacer es muy sencillo. Simplemente se paran sobre un sistema, eso lo hacen a veces en física, ponen una especie de plataforma circular y lo que hacen directamente es que los ponen a ustedes, les dicen, párense encima, ¿ven? Les dicen a ustedes, extiendan los brazos, mantienen los brazos extendidos hacia los lados y los impulsan. Ustedes empiezan a moverse, con los brazos extendidos, ustedes sienten que hay poca velocidad. Sin que nadie los toque, les dicen a ustedes, bajen los brazos. A medida que van bajando los brazos, ¿cierto?, ustedes sienten que la velocidad del disco aumenta. ¿A qué se debe eso? A que estamos bajando los brazos, estamos concentrando nuestra masa. Al bajar los brazos, la masa empieza a concentrarse en nuestro centro de gravedad y por lo tanto el aumento como tal de ese punto de fuerza en el centro de gravedad hace que aumente la velocidad. Ustedes están girando en esa plataforma ya rápido y vuelven y extienden los brazos suavemente y se van a dar cuenta que la plataforma se siente que gira más despacio. ¿Por qué? Estamos alejando el centro de gravedad, estamos formando un arco mayor y por lo tanto la fuerza va a disminuir y por ende la velocidad va a disminuir. ¿Ok? Entonces esto es bien interesante porque entonces quiere decir, hey muchachos, señoritas, la inercia es un concepto muy importante. Bueno, una de las cosas es que en los libros a veces puede aparecer en lugar de I, aparece la J. Es lo mismo, ¿no? O sea, puede definirse como I o J, eso depende de la bibliografía. ¿Ok? Entonces no se extrañe si les aparece la inercia como J. ¿Ven? Bien. Vamos por este lado. Y nos venimos otra vez a este punto.
Ok. Si el eje de rotación es paralelo al eje central, vale. Estamos hablando de discos todavía, ¿no? Aunque aquí no lo dice, pero pues ya les dije a ustedes, estamos hablando de sistemas circulares, en donde el eje de rotación, entre comillas, era el centro mismo de geometría o el centro geométrico, el centro de masa de nuestro disco. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos a rotar un disco, pero no exactamente su centro de gravedad, no exactamente su centro geométrico, sino lo ponemos a rotar un poquito alejado de él? Entonces resulta que aparece el criterio que se conoce como el criterio de la excéntrica. El criterio de los círculos o de los sistemas excéntricos es que la inercia, el cálculo de la inercia ya cambia. ¿A qué es igual la inercia? La inercia de un disco que no gira exactamente en su centro de gravedad, en su centro geométrico, va a ser igual a la inercia que tendría ese disco si girara en su centro geométrico, más la masa del disco multiplicado por la distancia de separación entre ejes al cuadrado. Visto de otra forma, entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Una excéntrica se formaría, me perdí el lápiz, vamos por este ladito. Entonces, una excéntrica se formaría si nosotros, teniendo este disco, sabiendo que tenemos el punto de rotación que es el mismo centro de masa, que es el mismo centro geométrico, más o menos por aquí en un disco homogéneo, ¿listo? Nosotros no ponemos a rotar directamente ese disco ahí, sino por ejemplo lo ponemos acá, ponemos aquí un eje para que nuestro disco rote. Entonces, la inercia de este sistema, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual si anotamos que la distancia que separa el centro geométrico con respecto al nuevo centro de rotación es d, ¿listo? La inercia de este sistema va a ser la inercia si el disco rotara en su centro de gravedad, ¿cierto? Aquí en este puntito negro, más la masa de todo el disco multiplicada por la distancia que existe entre la separación de los ejes al cuadrado. Aquí aparece un fenómeno bien interesante y es el siguiente. Cuando nosotros ponemos a rotar a nuestro disco acá en este punto, observe lo que pasa con el concepto de inercia. Este es el punto, lo voy a agrandar un poquito más. Este es el punto de rotación. Observen como tal que nosotros vamos a tener algo. Cuando nosotros ponemos a rotar esto, va a empezar a aparecer una fuerza centrífuga sobre el mismo disco. ¿Esto a qué se debe? Si nosotros anotamos bien, nos damos cuenta, miren la distancia que hay entre el centro de rotación con respecto a este borde del disco, con respecto ahora a la distancia que hay, por ejemplo, entre este centro de rotación y esta distancia. ¿Sí lo ven? Si a este se llama R1 y a este lo llamamos el radio 2, observen muy bien que nosotros vamos a tener menos masa en radio 1 con respecto al centro de rotación que en el centro de rotación 2, en donde la masa va a ser mayor. Entonces la cantidad de masa que nosotros vamos a tener aquí en R1 es mucho menor comparada con la cantidad de masa que podemos llegar a tener en este punto. ¿Se observan? Por lo tanto, vamos a tener mucha más fuerza en la región de mayor masa, es decir, toda esta región de por acá va a generar mayor fuerza centrífuga que esta región que se ubica en este punto, la que está en rojo. ¿Listo? Esa fuerza adicional que se genera sobre la región amarilla va a generar no solamente que tengamos un movimiento de rotación, sino también que tengamos un movimiento de fuga. ¿Listo? Y aparece una fuerza centrífuga. ¿Alguien va a preguntar algo? Hola, hola. ¿Alguien levantó la mano? ¿Nadie? Hola. Se le está como entrecortando dinero. Ah, ¿es eso? Ok, permítanme 5, entonces verifico acá algo. A ver. Vamos por este ladito. Voy a cambiar un minutito entonces a una red alterna que tengo acá. ¿Listo? Bueno. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. ¿Mejoró? Bueno, perfecto. Es que tengo el router original, está por allá un poquito lejos, entonces seguramente debe ser por eso. Bueno, entonces lo que les decía, ¿no? Chicos, la idea básica es que aquí se empieza a generar una fuerza centrífuga, ¿ok? Entonces vamos a tener ahora dos componentes de fuerza, un componente de fuerza rotacional más un componente de fuerza centrífuga, que puede llegar a ser bastante interesante, sobre todo cuando podemos llegar a tener, por ejemplo, mecanismos en donde necesitamos la vibración.
¿Sí? Es que no está compartiendo la pantalla. Se cayó la conexión y se salió Ok, la pantalla. esto es 5. Cierto que se rompió un minutito de la conexión, ¿no? Listo. ¿Ahí ya? Sí, ya. Entonces les decía a ustedes que vamos a tener dos componentes, un componente de fuerza rotacional más un componente de fuerza centrífuga, que se da precisamente por el desequilibrio que existe entre los componentes de masa con respecto al nuevo centro de gravedad, al nuevo centro de rotación. El centro de gravedad o la cantidad de masa concentrada en la región amarilla es mayor que en la región roja y por lo tanto vamos a tener ese componente de mayor fuerza centrífuga sobre la región de color amarillo. Y esto puede llegar a ser interesante en varias aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, en sistemas en donde yo necesite, por ejemplo, la vibración. ¿Ok? Con el movimiento de vibración, nosotros podemos tener, por ejemplo, sistemas de simulación, en donde uno de los más característicos en donde se genera la vibración puede ser, por ejemplo, en sistemas donde necesito, por ejemplo, generar criba. Una criba es como una especie de podemos llamarlo de colador, podemos llamarlo de esa manera, en donde la idea básica es que objetos que tienen diferentes diámetros, ¿listo?, puedan pasar a través de un conjunto como tal de láminas agujereadas. Y de esa manera nosotros podemos seleccionar por tamaño ciertas piezas, ¿ok? Entonces nosotros podemos poner este sistema de vibración en donde nuestras plaquitas, nuestro sistema de cribado, puede llegar simplemente a oscilar, a vibrar. También puede ser muy útil, por ejemplo, si queremos hacer la simulación de lo que sería un movimiento telúrico. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos hacer la simulación de maremotos o de terremotos en una maqueta, podemos hacerlo directamente con este sistema. Bueno, y el más conocido para los que son jugadores, los que son gamers profesionales de tipo Xbox o de tipo PlayStation, etcétera, es en los mandos. Cuando queremos que un mando vibre, utilizamos el criterio de la excéntrica para ese mando. ¿Ok? Y es bien interesante porque es simplemente obligar a que exista mayor concentración de masa en un extremo de la excéntrica que en otro. ¿Ven? De todas maneras, siempre vamos a tenerlo de esa manera. ¿Ok? Entonces es una forma de calcular lo que son las inercias de las excéntricas. Vamos por este ladito. Ay, caramba, se me abrió otro programa que no debería abrirse. Vale. Vamos por este lado. Ok. Y aquí es donde empiezan a aparecer, bueno, los principales sistemas mecánicos utilizados que tienen una forma regular como sistemas inerciales, ¿no? Como sistemas en donde nosotros podemos encontrar la inercia en función ya a ecuaciones predefinidas, ¿ok? Uno de los primeros que pueden encontrar es la inercia calculada de una esfera. Las esferas son muy utilizadas, por ejemplo, en el caso de los rodamientos, ¿sí? Para, pues, obviamente generar lo que son las balineras, ¿no? Los sistemas de balineras que se pueden utilizar para motores y otros elementos, como pueden ser sistemas de tracción. Entonces, bien, una esfera, que es simplemente una bola como tal, si asumimos que es totalmente homogénea, si su densidad es homogénea, pues nosotros tenemos que el centro de gravedad de una esfera pues va a ser su centro geométrico, ¿listo? De tal manera que si tenemos en cuenta que con respecto al centro geométrico tenemos un radio entre el centro geométrico o el centro de gravedad G a su extremo, a su borde, entonces esta esfera, esta pelotita, este baloncito va a tener directamente una inercia calculada con respecto al centro de gravedad y sub G, que va a ser igual a los 2/5 de la masa de nuestra esfera multiplicada por el radio al cuadrado. ¿Listo? Simple, sencillo, y ya tenemos que conocer simplemente el radio de nuestra esfera. Ojo, porque es un elemento tridimensional, ¿no? Entonces esa inercia pues depende directamente de los elementos como tal constitutivos de lo que sería la integral triple para el cálculo del volumen de la esfera, ¿no? Bien, pero no nos interesa el volumen, sino nos interesa la inercia. Nosotros también podríamos tener una masa que está rotando no directamente sobre algún eje que lo corte, sino podemos tener, por ejemplo, una masa rotando alejada con respecto del centro de rotación. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podemos tener cualquier objeto amarrado, por ejemplo, a un elemento que puede ser una vara o puede ser algún tipo de cuerda, un elemento que la aleje del centro de rotación, de tal manera que la masa gire alejada del centro de rotación. Esto conforma directamente, bueno, asumimos obviamente que la masa está en el extremo M, ¿sí? Con respecto a lo que sería la masa de nuestro elemento que lo sostiene, que sería
este elemento que aparece acá, que aparece como una especie de barrita, la barrita pues tiene una masa despreciable, no se incluye, ¿no? Entonces, toda masa que se esté moviendo alrededor de un eje y esté alejado de dicho eje, va a tener una inercia calculada con respecto a ese centro de rotación que va a ser igual a la masa de ese objeto que está rotando alrededor, ¿cierto? Multiplicado por el radio de separación entre la masa y el punto de rotación O. La masa multiplicada por el radio al cuadrado, ¿ok? Bien. Para el caso de una figura como es esta, que es nuestro famoso cilindrito, bueno, nosotros vamos a tener diferentes perspectivas. Si asumimos completamente que nuestro cilindro tiene un centro de gravedad que está en ese punto, está dentro del cilindro, ok, o sea, nosotros tomamos el centro de gravedad de nuestro cilindro como si fuese el medio del cilindro, ¿no? Que estuviese dentro del cilindro en toda la mitad. Bien, y este cilindro tiene un agujero en el centro. Nosotros tenemos algo bien interesante y es que tenemos a partir de tres ejes coordenados, tres ejes cartesianos X, Y y Z, que el cilindro puede rotar de dos formas distintas. Bien, si este cilindro rota en el eje Y o en el eje Z, nosotros vamos a tener un sistema de barra. Entonces vamos a tener una barra rotando. Bien, si nosotros tenemos este sistema rotando en el eje X es perpendicular a las caras circulares de nuestro sistema de cilindro. Por lo tanto, como el eje X es perpendicular, ¿cierto?, a ese eje de rotación, nosotros vamos a tener el movimiento de rodillo. ¿Bien? Mientras en YZ tenemos el movimiento de barra, en el eje X tenemos el movimiento de rodillo. Por lo tanto, quiere decir que las inercias son distintas. El cálculo tanto para Y y Z nos va a dar lo siguiente. Como lo que estamos rotando es una barra, es como si estuviésemos rotando una varilla. Imaginen ustedes tomando una varilla por el centro y haciéndola rotar exactamente en el centro. Entonces nosotros tenemos algo parecido como una especie de hélice, ¿no? Entonces, una barra rotando por su centro va a tener directamente la ecuación característica que será dependiente de la longitud de dicha barra de la siguiente forma. 1/12 de la masa de nuestro cilindro multiplicado por 3 veces el radio externo del cilindro más 3 veces el radio interno del cilindro. Y recordemos que el radio interno del cilindro, R minúscula, corresponde pues al radio del agujero. ¿Listo? Porque esto es una barra con un agujero en el centro. Entonces sería 3 veces el radio externo del cilindro más 3 veces el radio interno del cilindro, o sea, el radio del agujero, más la longitud al cuadrado de nuestro cilindro. Siendo la longitud, pues obviamente, de extremo a extremo. ¡Ojo! Esta es la ecuación de inercia para este cilindro rotando por su centro. O sea, rotando específicamente como si fuese un palo, imagínense ustedes un palo, en donde hacemos rotar este palo exactamente en su centro. ¿Listo? A la mitad de L, de la longitud total. ¿Vale? Solo es aplicable para eso. Si se corre directamente esa longitud, si hacemos rotar la barra en otro sentido, entonces ya la inercia cambia. ¿Ok? Entonces esta ecuación ya no aplicaría. ¿Bien? Bueno, ¿y qué pasa cuando rota directamente por el eje X? Pues tenemos el fenómeno de la rotación de tipo rodillo, ¿sí? Y por lo tanto, nuestra inercia cambiará y la inercia será igual a 1/2 de la masa de nuestro cilindro agujereado multiplicado por el radio externo del cilindro al cuadrado más el radio como tal del agujero al cuadrado. ¿Ok? Bueno, profe, ¿y qué pasa si la barra no tuviese agujero? Pues fácil, de las dos ecuaciones, ¿cierto? Retiren R minúscula. Si la barra no tiene agujero, retiren la R minúscula y entonces, por ejemplo, para el caso de la rotación en forma de rodillo, la inercia sería 1/2 de M por R mayúscula al cuadrado. R minúscula desaparecería, ¿no? Y si fuese el caso de la rotación en forma de una barra, entonces sería 1/12 de la masa por 3 veces el radio del cilindro al cuadrado más L al cuadrado, porque pues 3R minúscula al cuadrado desaparecería. ¿Ok? Eso pasaría si no tuviésemos un agujerito. Vale. Este es otro tipo de objeto bien interesante y es el prisma rectangular. ¿Ok? Nosotros vamos a asumir que es un prisma homogéneo que tiene una densidad uniforme y por lo tanto el centro de gravedad se ubica en el centro geométrico de nuestro prisma rectangular. ¿Cómo se logra ese centro geométrico? Eso es fácil, porque ustedes simplemente van a tomar las aristas opuestas del cilindro, las van a unir con diagonales y en el cruce de las diagonales tenemos nuestro centro de gravedad. ¿Listo? Entonces la idea básica es el centro de gravedad que se ubica dentro de nuestro bloque, se ubica específicamente en el punto de corte de todas las diagonales que se forman con las aristas. Como ven, prisma rectangular, entonces nosotros tenemos que
él va a tener 3 dimensiones distintas. Recuerden que son rectángulos. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que las dimensiones de este prisma son A, B y C. ¿Por qué son tan importantes? Porque poniendo nuestro centro de gravedad, ¿cierto? Y teniendo como ejes coordenados X, Y y Z sobre ese centro de gravedad, las dimensiones van a ser importantes en el momento de que el objeto, este prisma, empiece a rotar en alguno de los ejes. ¿Ok? Por lo tanto, observemos lo siguiente. Si hacemos rotar este prisma por el eje X, ¿listo? Entonces observen que el eje X es perpendicular a una cara. La cara que se forma con los lados C y B. Miren en la parte de abajo y se van a dar cuenta que X es perpendicular al plano que forman las dimensiones B y C. Por lo tanto, la inercia de este bloquecito rectangular, de este prismita, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1/12 de la masa de nuestro bloque multiplicado por ¿qué? Observen, por las dimensiones, por la suma de las dimensiones de la cara que es perpendicular al eje de rotación, en este caso sería por b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, y entonces para el resto de ejes, ¿qué? Para y y z, pues fácil. Ustedes simplemente miren con quién es perpendicular y encontrarían la inercia de y. La inercia de y es perpendicular a las caras formadas por las dimensiones c y a, por lo tanto la inercia de y sería 1/12 de la masa multiplicado por a al cuadrado más c al cuadrado. Y en el caso z aplica lo mismo. Z es perpendicular a el rectángulo formado por las dimensiones a y b. Por lo tanto, la inercia en z será igual a 1/12 por la masa de nuestro bloquecito multiplicado por las dimensiones a al cuadrado más la dimensión b al cuadrado. Y ya, esa es la ecuación general de nuestro prisma. ¡Ojo! Rotando en su centro de gravedad, ¿vale? Pero si la rotación se corre, se desplaza, entonces esta ecuación ya no aplica. Y uno de los primeros elementos que se utiliza para sistemas mecánicos es el famoso sistema de poleas. La polea, que es simplemente un disco un poco grueso que tiene un canal en el centro, nos permite algo bien importante en los sistemas mecánicos y es un sistema de transformación de movimientos. ¿Cuál es la idea? El movimiento rotacional de ese disco, que vamos a llamar polea, que tiene esa canaladura, se va a transformar en un movimiento translacional de una cuerda o banda que va a ir montado sobre esa canaladura, sobre ese canal, ¿vale? Cualquier movimiento que se genere sobre nuestra polea va a ser proporcional al movimiento de la cuerda o banda que esté ahí. Solo que, ojo, el movimiento rotacional de la polea se transformará en movimiento translacional de la cuerda. Y viceversa. Movimiento translacional de la cuerda se conformará o se volverá movimiento rotacional de nuestra polea. ¿Listo? Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, ¿a qué va a ser igual la fuerza, cierto, que aplicamos nosotros en una polea para que la polea se mueva? Y así se muera. Para que la polea se mueva, fácil. Teniendo en cuenta el radio de la polea, que es R, entonces, la inercia de nuestra polea multiplicado por la aceleración de la polea nos da la fuerza de la polea. ¿Se acuerdan? Inercia multiplicada por aceleración nos da el momento angular, que es una fuerza rotacional. Entonces, miremos lo que tenemos ahí. Y por la aceleración angular, que en este caso no es una aceleración, o sea, no está escrita en forma de alfa, sino está escrita como la segunda derivada de la posición angular, va a ser igual directamente ¿a qué? A el radio multiplicado por la tensión 1, la tensión que se genera en la cuerda en la parte izquierda, ¿listo? Pues según nuestra perspectiva, menos el radio de la polea multiplicado por la tensión 2. De tal manera que como el radio es exactamente el mismo, entonces la inercia multiplicada directamente por la aceleración angular en forma de la segunda derivada del movimiento angular θ va a ser igual al radio de la polea multiplicado por la diferencia de las tensiones, T1 menos T2. Si T1 y T2 fuesen iguales, bien, entonces la ecuación nos daría que la inercia multiplicada por la aceleración angular sería igual a R por 0, por lo tanto nos daría 0. Entonces es obvio, ¿no? Si las dos fuerzas tensionales T1 y T2 son exactamente iguales, pues estamos generando la misma fuerza, por lo tanto no habría un movimiento de la banda, por lo tanto no habría un movimiento de la polea, y por lo tanto su movimiento sería 0, ¿vale? Pero no es sino que se rompa uno de los dos, que se rompa significa que uno de los dos sea mayor que el otro. Si T1 es mayor que T2, la polea empezará a moverse. ¿Y en qué sentido se moverá? En el sentido contrahorario, ¿sí? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero si T2 es mayor que T1, entonces el movimiento irá en sentido contrario.
Entonces miremos que la diferencia T1-T2 es la que nos va a definir si esta polea gira en un sentido o en el otro. Pero siempre T1 y T2 diferentes nos van a entregar ese tipo de descripción, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vemos arriba en gris? En gris lo que estamos viendo directamente es que simplemente que nosotros, a partir del hecho de que la polea se mueva, nosotros estamos generando ese movimiento en forma de un trabajo. Como estamos generando trabajo, entonces la integral del momento angular de una polea nos va a definir la energía de la polea, ¿listo? Y sabemos nosotros que, utilizando la segunda ley de Newton, que es la ley de movimiento, llegamos directamente a la energía. Por lo tanto, ahí lo que nos está mostrando es la demostración de cómo se encuentra la energía en un sistema rotacional tipo polea. La energía en una polea va a ser igual, la energía cinética obviamente, va a ser igual a 1/2 de la inercia de la polea multiplicada por la velocidad angular al cuadrado. Es la misma ecuación que nosotros tenemos para el sistema translacional. 1/2 de m por v al cuadrado es lo mismo en el rotacional como 1/2 de i por omega al cuadrado. ¿Ok? Simplemente para recordar que nosotros podemos tener también la ecuación de energía cinética de las poleas. ¿Ven? Ya aparece el más utilizado de todos los sistemas de acople que se utilizan en mecánica, que se usan en mecánica, y es el acoplamiento por piñones. ¿Cuál es la desventaja de la polea y nuestro sistema de banda o nuestro sistema de cuerda? Que en el mundo virtual, en el mundo ideal, ¿cierto? Se asume que tenemos un contacto perfecto entre la polea y la cuerda. Por lo tanto, al tener un contacto perfecto, cualquier tipo de movimiento de la polea va a ser, obviamente, transmitido hacia nuestra cuerda o banda, ¿ok? Pero en el mundo real, ¿bien? Sabemos nosotros que pueden existir criterios en donde el contacto no es perfecto. Al no ser un contacto perfecto, entonces nosotros podemos tener el hecho de que la banda podría patinarse un poco, resbalarse un poco con respecto al movimiento de la polea, y entonces significa que el movimiento de la polea no se va a transferir completamente a la cuerda y viceversa. De la cuerda no se va a transferir directamente toda la energía de la polea, precisamente porque vamos a tener ese componente de falta de fricción, no vamos a tener ese problema de que el sistema va a patinar. Entonces, para evitar este problemita de que pueda existir eso, los sistemas de piñón son una opción bastante interesante, ¿ok? ¿Qué es un piñón relativamente hablando? Un piñón es un disco con dientes, ¿ven? Por lo tanto, ¿será que podemos calcular la inercia de un piñón? Claro que sí. Necesitamos saber simplemente cuál es su masa, necesitamos conocer el radio del piñón y masa multiplicado por r al cuadrado nos da directamente, bueno, 1/2 de m por r al cuadrado, ¿cierto? Nos va a dar directamente lo que sería la masa de nuestro disco, ¿listo? De nuestro disco dentado. Entonces, bien, ¿cuál es el truco? El truco de los discos dentados, ¿listo? Es que los dientes de uno de los discos casen perfectamente con las ranuras o hendiduras del otro disco. Cuando decimos perfectamente es que el diente de uno de los piñones, ¿cierto? Entre, ¿cierto? Y se ajuste a la medida con la hendidura del otro piñón. De esa manera tenemos un contacto perfecto. Y de esa manera también, cualquier rotación de un piñón será transmitida al siguiente piñón de una manera efectiva, sin pérdidas, sin resbalones, sin patinadas, sin absolutamente nada. Y entonces el movimiento será directo. ¿Bien? En este caso tenemos los dos piñones, ahí están los gear trains, un tren de piñones, ¿listo? Conformado por el piñón 1 y el piñón 2, T1 y T2. ¿Ok? Aquí hay algo importante y es definir lo siguiente. Esos cilindros I1 e I2 que se están dibujando ahí, no es que estemos poniendo cilindros en el sistema mecánico. En muchos libros, en muchas bibliografías y muchos autores deciden poner la inercia por fuera del disco. Es obvio, miren, un disco dentado, un piñón, ¿cierto? Va a tener una masa y va a tener un peso. Depende obviamente del material, si es de plástico, si es de metal, si es de aluminio, lo que sea, un disco tiene peso, por lo tanto tiene una masa. Y en el momento que ustedes pongan el piñón a girar, pues él va a tener una inercia. Pero a veces, para evitar problemas de confusiones, hay algunos autores en donde ellos separan las inercias. Bien, esa inercia I1 que ustedes ven en ese primer cilindro no es un cilindro adicional, es la inercia del piñón 1, del piñón T1, solo que la separa, ¿vale? No es que estemos agregando un cilindro, no, es la inercia propia del piñón 1, solo que la separamos para que no vayamos a tener como de pronto muchos términos, muchos elementos agolpados alrededor de T1, ¿vale? El I2 que ustedes observan ahí corresponde a la inercia 2 de nuestro piñón T2. Por lo tanto, I1 pertenece a T1 y I2 pertenece a T2. No son separados. ¿Okay? Vamos a suponer que aplicamos un torque inicial, una fuerza inicial de arranque, ¿listo? Sobre el piñón 1, sobre T1, ¿vale?
entonces el piñón T1 se convertirá en un transmisor de energía, porque va a recoger la energía que estamos inyectando, ¿cierto? El torque que estamos aplicando, lo va a tomar él y se lo va a transferir al piñón T2. Por lo tanto, vamos a tener que T1 se conforma o se vuelve nuestro piñón transmisor, mientras que T2 se conforma o se vuelve nuestro piñón receptor. ¿Bien? Por lo tanto, el movimiento que se genera sobre el piñón T1 se va a transferir directamente hacia el piñón T2. Y el piñón T2 pues va a generar otro movimiento. ¿Bien? Aquí lo importante para tener ese contacto perfecto es que nosotros no necesariamente debemos tener dos piñones exactamente iguales. Uno de los piñones podría ser más grande que el otro. Por lo tanto, nosotros tenemos algo que se conoce como la relación de piñón. La relación de piñón es simplemente, ¿cierto?, en función o bien sea a su tamaño o bien sea a la cantidad de dientes que tenga cada piñón, nos va a conformar una constante, una relación N mayúscula. Asumiendo que R1 y R2 corresponden a los radios del piñón 1 y el piñón 2, nosotros podríamos tener la relación que está a la derecha. Pero igualmente, si nosotros tenemos en cuenta que para que los dientes casen perfectamente en un piñón grande cabrán más dientes que en un piñón chico, entonces la relación de dientes N1 minúscula y N2 minúscula también podría ser válida para utilizar en la relación de la derecha. Aquí en ese caso estamos haciendo la siguiente relación. Miren que es una relación proporcional. En un contacto perfecto entre piñones, el radio 1, el radio del piñón 1, multiplicado por el movimiento angular de ese piñón 1, va a ser igual al radio 2 multiplicado por el movimiento angular del piñón 2. Es una ecuación bien tonta, bien fácil, bien simple, pero que entraña, que lleva ciertas condiciones. Entonces nos vamos directamente a nuestro tablerito y vamos a ver cuáles son esas condiciones, ¿no? Bien, vamos por acá. Ya agregamos una siguiente página, mi lápiz, aquí está el lápiz. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea básica es que nosotros vamos a tener los dos piñones, supongamos que lo estamos viendo de esta forma, no le voy a dibujar los dientes, simplemente voy a dibujar estos dos círculos, asumiendo que son los dos piñoncitos. Vamos a poner uno un poquito más pequeño, no, dejémoslo así. Se quedó el mundo. Utilicemos mejor los recursos que tenemos acá. ¿Listo? Ok, asuman que esos son dos piñoncitos. Ahí está su contacto perfecto. ¿No? Entonces aquí tenemos al piñón T1 y aquí tendríamos a nuestro piñón T2. ¿Listo? Este va a tener un radio 1, vamos a ponerlo diferente. Este va a tener un radio 1 y este de acá va a tener un radio 2. ¿Listo? Y cada uno tiene, pues este tiene un número de dientes N1 y este tiene un número de dientes N2. La relación que nos dieron fue la siguiente. Nos dijeron, hey muchachos, señoritas, la relación con respecto a los radios de el piñón 1, R1, multiplicado por su movimiento angular θ1, tiene que ser igual a el radio 2 multiplicado por θ2. Que si lo vemos en otro sentido, pues también en forma de, o teniendo en cuenta el número de dientes, sería lo mismo que decir N1 por θ1 tiene que ser igual a N2 por θ2. Aquí hay algo de lo que quiero llegar a lo siguiente. Vamos a tomar la primera ecuación, que es la de radios, pero aplica también para la de dientes. ¿Listo? Y vamos a aplicar la derivada con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros tomamos esta ecuación 1 y la derivamos con respecto al tiempo, tendríamos lo siguiente. La derivada con respecto al tiempo, ¿listo? De R1 por θ1 debe ser igual a la derivada con respecto al tiempo de R2 por θ2. R1 y R2 son constantes, por lo tanto salen de la derivada. ¿Listo? Y nos quedaría que R1 por la derivada de θ1 con respecto a dt tiene que ser igual a R2 por la derivada de θ2 con respecto a dt. Y si ustedes se acuerdan, la derivada de θ pues es omega. Entonces esto significa que tendríamos finalmente que R1 por omega 1 termina siendo igual a R2 por omega 2. ¿Listo? Miren que tenemos una relación en función a las posiciones θ1, θ2, pero también tenemos una relación en función a las velocidades omega 1 y omega 2. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros representemos un sistema mecánico más complejo, ¿bien? Nosotros debemos ponernos de acuerdo. O lo representamos en función de las posiciones angulares
o lo representamos en función de las velocidades angulares. Y eso depende específicamente del tipo de movimiento que se genere. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, bien, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, esta primera y teniendo en cuenta esta segunda que está por aquí abajo, vamos a hacer lo siguiente. Asumamos tres condiciones. La primera condición es, ¿qué pasa si los radios son exactamente iguales? ¿Qué pasa si yo tengo dos piñones exactamente iguales? Pues resulta que entonces nuestra ecuación R1 teta 1 va a ser igual a R2 teta 2, nos dice lo siguiente. Como teta 2 es la salida, ¿cierto? Nosotros asumimos ahorita en el gráfico que estamos viendo en la presentación que teta 2 es la salida y teta 1 es la entrada. Si nosotros conociésemos, por ejemplo, teta 1, pues podríamos calcular a teta 2. Entonces tenemos que teta 2 terminaría siendo igual a R1 sobre R2 por teta 1. Como R1 y R2 en este primer caso lo estamos asumiendo iguales, entonces R1 sobre R2 es 1. Y llegamos a la conclusión final, ¿cierto? De que teta 1 es igual a teta 2. Por lo tanto, también omega 1 será igual a omega 2. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Dos piñones exactamente iguales, al conectarse entre sí, el movimiento angular del piñón 1 será exactamente igual al movimiento angular del piñón 2. La velocidad del piñón 1 será igual a la velocidad 2. Solo que en el caso de los movimientos hay una cosa. Mientras un piñón se mueve en un sentido, el otro piñón se mueve en sentido contrario. Si tengo dos radios exactamente iguales, dos piñones exactamente iguales, se conserva el movimiento angular, se conserva la velocidad angular, solo que en el caso del movimiento angular, ¿sí?, los movimientos son contrarios. ¿Ok? Eso es lo más obvio del mundo, lo más fácil de entender. Bueno, segunda condición. ¿Y qué pasaría en nuestra segunda condición si lo que nosotros tenemos es que R1 es mayor que R2? ¿Qué pasa si el piñón de entrada es mayor que el piñón de salida? Que es el caso que estamos viendo ahí en esas grafiquitas que pusimos. Ah, bueno, si nosotros tenemos esta condición, nosotros vamos a ver que para el caso de teta 2, que es igual a R1 sobre R2 por teta 1, nos vamos a dar cuenta que al R1 ser mayor que R2, quiere decir que esta condición, recuerden que R los radios son constantes, va a ser mayor que 1. Como va a ser mayor que 1, quiere decir que todo número, cualquier número mayor que 1 multiplicado por teta 1, va a hacer que teta 2 sea mayor que teta 1 por defecto. Entonces aquí tenemos que teta 2 va a ser obligatoriamente mayor que teta 1. Por ende, si lo aplicásemos directamente sobre las velocidades, también omega 2 va a ser mayor que omega 1. Y aquí es donde aparece la utilidad de los piñones. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos esa relación de que el radio del piñón de entrada es mayor que el radio del piñón de salida, vamos a tener desde el punto de vista del movimiento que el movimiento angular que describe el piñón 2 va a ser mayor que el movimiento angular que describe el piñón 1. Eso significa el piñón 2 se va a mover más veces que el piñón 1. Si lo vemos desde el punto de vista de las velocidades, nos vamos a dar cuenta que omega 2, es decir, el piñón 2 va a ser más rápido que el piñón 1. ¿Eso qué significa? Si el piñón transmisor es más grande que el piñón receptor, vamos a tener un aumento de la velocidad. Entonces el piñón 2 se va a mover más rápido que el piñón 1. ¿Y eso qué significa? El aumento de la velocidad pues nos va a permitir crear, ¿cierto?, un sistema en donde nosotros vamos a aumentar la velocidad. Es como una especie de amplificador de velocidad. ¿Listo? ¿Qué puede de pronto llegar a ser útil cuando nosotros necesitemos mayor velocidad en un sistema? Tengo un motor que no me da más de 1000 revoluciones y necesito 1200. ¿Qué hago? Pues pongo un sistema de piñones en donde yo busque aumentar esas 200 revoluciones de más utilizando un sistema de piñón grande a la entrada, piñón chico a la salida. ¿Listo? Ahora bien, el caso 3, pues ya es el caso contrario, en donde nosotros tendremos que R1 es menor que R2. Eso significa que R2 es mayor. Por lo tanto, vamos a tener esta condición, que para ese caso, como tenemos que teta 2 es igual a R1 sobre R2 multiplicado por teta 1, entonces la relación R1 sobre R2 va a ser menor que 1. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Al igual que la anterior, vamos a tener que teta 2 va a ser menor que teta 1 y por ende, omega 2 también va a ser menor que omega 1. ¿Ven? Al tener esa relación tenemos algo interesante.
¿Qué significa? El piñón de entrada es más pequeñito que el piñón de salida. El piñón de salida es más grande, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Si lo vemos desde el punto de vista de las posiciones angulares, nos vamos a dar cuenta que gira más veces el piñón transmisor que el piñón receptor. El piñón de entrada va a girar más veces que el piñón de salida. Si lo vemos desde el punto de vista de las velocidades, nos damos cuenta de lo siguiente. Al ser el piñón de entrada o el piñón transmisor más pequeñito, lo que vamos a lograr es que en el piñón de salida la velocidad sea menor. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos una reducción de la velocidad. Si ponemos este sistema de piñones en un motor, entonces este sistema R1 menor que R2 en ese motor nos va a formar un motorreductor de velocidad. ¿Listo? Y esa es la condición que nosotros tenemos en los famosos motorreductores. Es un conjunto de piñones en donde lo que se busca es encontrar la relación adecuada, ¿cierto? Esa relación adecuada va a ser N mayúscula, ahorita la veremos, ¿ven? Encontrar la relación adecuada para la cual, ¿cierto? Nosotros podemos tener una reducción de la velocidad de un motor. Pero, ¿qué se logra también con la reducción de velocidad de un motor? Se logra algo interesante y es el aumento de fuerza. ¿Listo? La reducción en la velocidad de un motor genera un aumento en la fuerza del motor. Y esa es una de las características de los motorreductores. La gracia de reducir la velocidad es cierto, es reducir la velocidad. Obviamente, bajar la velocidad. Pero realmente lo que queremos es aumentar el torque. El aumento de la velocidad genera un aumento de torque. Perdón, la disminución de la velocidad genera un aumento de torque. ¿Listo? Porque la relación entre velocidad y torque es inversamente proporcional. ¿Ok? Y uno diría, uy, profe, ¿cómo así? O sea que si nosotros queremos aumentar la fuerza, ¿tenemos obligatoriamente que buscar una relación R1 menor que R2? Claro que sí, pero no sería suficiente. Realmente lo que tendríamos que buscar es asociar una serie de piñones de tal manera que la fuerza que se genera entre un piñón y el otro, ¿cierto?, se distribuya entre múltiples piñones. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes que necesiten un motorreductor y que solo tenga dos piñoncitos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en el momento en que ustedes le pongan carga mecánica, es decir, que frenen el motorreductor, pues obviamente el sistema va a estar tratando de impulsar, el primer piñón va a estar tratando de impulsar al segundo piñón con fuerza. Como normalmente y casi siempre ocurre, en los sistemas de motorreductores los baratos tienen piñones de plástico. El hecho de que un piñón trate de forzar al otro normalmente logra, en cierto sentido, que a veces un piñón salte con respecto al otro. Es decir, uno de los piñones se mueva, se corra y los dientes empiezan a saltar. Eso logra la destrucción de los dientes del piñón. Y por lo tanto, la destrucción de los dientes del piñón va a hacer que un piñón muela al otro. Y ahí es donde vamos a tener la destrucción del sistema. ¿Ok? Por lo tanto, no es bueno poner solamente dos piñones, sino que nosotros debemos poner un conjunto de piñones, en donde lo que debemos tener en cuenta es la relación entre el piñón 1 y el piñón 2. Si hay otro piñón 3, entonces es la relación entre el piñón 3 y el piñón 4, la relación entre el piñón 4 y el piñón 5, y así sucesivamente. Y esa relación siempre será una relación, o bien sea de radios entre los piñones, o bien sea de número de dientes entre piñones. ¿Ok? Y ya. Sencillísimo. Vale. Bien, ya aquí empiezan a aparecer algunos sistemas de piñones, bueno, piñones y otros conjuntos de elementos que son bien interesantes cuando se trata de sistemas mecánicos. En la parte derecha ustedes observan dos foticos, ¿sí? Las fotos como tal corresponden a sistemas reales de los dos modelos que ustedes están viendo ahí. En la parte superior ustedes pueden observar un modelo bien interesante que es un transductor de movimiento. ¿Qué movimiento se transforma en cuál? Si el motor se conecta directamente a un piñón y este piñón, o sobre este piñón, lo que se hace es directamente crear una masa con esos mismos piñones en la parte superior, es decir, creamos el concepto de la cremallera mecánica, nosotros podemos convertir movimiento rotacional del motor en un movimiento de traslación de esa cremallera. Mejor dicho, nosotros podemos desplazar objetos a partir de movimientos rotacionales. Y es un mecanismo bastante interesante, ¿bien? Porque nos permite precisamente generar movimientos normalmente limitados de sistemas mecánicos. Por ejemplo, de compuertas, ¿cierto? O puertas. Por ejemplo, de mecanismos de ingreso-egreso de algún tipo de dispositivo. Por ejemplo, una tarjeta y cosas similares, ¿ok? Bandejas, ¿sí? Por ejemplo, las bandejas de las unidades de CD, las antiguas unidades de CD utilizan este concepto de piñón cremallera. ¿Ven? Y bueno, bien interesante sería ver el análisis, ya lo vamos a ver. En la parte inferior vemos un conjunto de piñón-piñón.
Y ahí es donde les decía a ustedes que no es muy conveniente tener solamente un solo piñón o un par de piñones, sino que nosotros pudiésemos tener una cantidad de piñones definida, varios piñones, ¿ok? En la que ustedes observan ahí abajo es una caja de relación de cambios. ¿Qué cambia? La velocidad. Pero cambiando la velocidad sabemos que cambiamos la fuerza. Es algo parecido a las cajas que utilizamos o que se utilizan en los vehículos. La primera marcha de un vehículo corresponde a una relación de piñones en donde la transferencia de energía del motor hacia el sistema de tracción del vehículo lo que nos genera es muchísima fuerza. Muy poca velocidad, pero nos genera mucha fuerza. Cuando nosotros hacemos el cambio, pasamos a segunda, pasamos a tercera, cuarta, etcétera, lo que estamos haciendo es que como ya el vehículo ganó velocidad, la masa del vehículo ya tiene una energía cinética ganada, entonces la cantidad de energía que necesito para que él se mantenga en movimiento va a ser menor. Y por lo tanto lo que hago simplemente es jugar con los piñones, cambiarlos de posición, de tal manera que lo que voy a hacer es empezar a bajar la relación R1-R2 de los piñones. La relación entre dientes o la relación entre radios de piñón. Y entonces lo que logro que es, a medida que voy ganando fuerza y ya gano velocidad, entonces bajo el nivel de fuerza y aumento el nivel de velocidad. ¿Bien? Y esto es lo que se conoce como una caja de transmisión. ¿Vale? Entonces, bien. El modelo a la izquierda ya es conocido porque miren, es el mismo modelo que vimos ahorita cuando arrancamos a ver piñones. Están los dos piñones, el piñón 1 y el piñón 2, solo que pusieron las inercias también en forma de cilindros. Pero vuelvo y lo recuerdo, ese I1 de la gráfica de la izquierda y el I2 que aparecen ahí corresponden a las inercias de los piñoncitos que ustedes ven. Bien, ¿qué es lo que tiene acá? Aquí vamos a hacer una representación de lo que es el sistema en forma de energía. ¿Vale? No vamos a representarlo en forma de ley de Newton, o utilizando los criterios como tal de inercia y de velocidad o de posición angular, sino vamos a utilizar los criterios de energía. Una de las cosas más interesantes de utilizar las ecuaciones en energía es que solo tenemos dos tipos de energía, o cinética o potencial. Y la ventaja de utilizar la energía cinética es que la energía cinética ya tiene una ecuación, un medio de mv cuadrado para los sistemas de traslación y un medio de I por omega cuadrado para los sistemas de rotación. Entonces, en función a las energías es mejor modelar cuando los sistemas están en movimiento, por lo tanto utilizando energía cinética. ¿Qué es lo que tenemos que describir o tener en cuenta cuando vamos a hacer un modelo energético o en función de la energía? ¿Cuántos componentes hay? Si ustedes observan, tanto a la izquierda como a la derecha, nosotros solo tenemos dos componentes. En la izquierda tengo dos piñones y en la derecha tengo un piñón y una cremallera. ¿Bien? Por lo tanto, quiere decir que solo necesito por cada elemento una ecuación de energía cinética, un elemento de energía cinética. Eso es lo que debe aparecer en nuestra relación que está acá. Entonces, teniendo en cuenta nuestro primer modelito, siempre se me pierde el bendito lápiz. Aquí está el bendito lápiz. Entonces, teniendo en cuenta nuestro primer modelo, pues este es bien simplón, ¿no? Este es bien sencillito de trabajar, porque nos dice lo siguiente. Vamos a tener que la energía cinética de este que está aquí arriba, ¿listo? La energía cinética, a ver, volvemos acá. La energía cinética de este modelito que está acá arriba es sencillo de describir, porque es simplemente un medio. Como es un sistema rotacional, no utilizo la masa, sino la inercia. ¿Y la inercia de ese piñón quién es? I1. Pues sería la inercia del piñón 1, que es I1, multiplicado por la velocidad angular de dicho piñón. Y la velocidad angular está acá. Entonces sería I1 por omega 1 al cuadrado. Un medio de I por omega al cuadrado. ¿Listo? La energía cinética sería el piñón 1. Bien, para este piñoncito de acá, la energía cinética del piñón 2, pues termina siendo simplemente un medio de la inercia de dicho piñón, que es I2, multiplicado por la velocidad de dicho piñón, que es omega sub 2 al cuadrado. De tal manera que la energía cinética total del sistema pues está descrita de la siguiente forma. La energía cinética total va a ser igual a la energía cinética del elemento 1 más la energía cinética del elemento 2. Y esto termina siendo igual a un medio de I1 por omega 1 al cuadrado más un medio de I2 por omega sub 2 al cuadrado. Uno diría que podríamos dejar hasta ahí la ecuación, pero resulta que no nos sirve. ¿Por qué? ¿Cuántas ecuaciones hay? Una, solo hay una ecuación de energía. ¿Cuántas incógnitas hay? Dos, omega sub 1 y omega sub 2. Obviamente que desde el punto de vista real,
pues yo podría simplemente tomar un tacómetro y medir la velocidad angular de alguno de los dos puntos. O puedo medir omega sub 1 o puedo medir omega sub 2. O como es posible que yo pueda conectar ese piñón 1 más bien a un motor, pues el fabricante del motor me puede dar la velocidad. Cualquiera de los casos es igual. Pero como en este caso estamos en la parte teórica y no tenemos como tal un tacómetro, entonces sí tenemos un problema. Y es que nuestra ecuación tiene dos incógnitas y solo hay una ecuación, por lo tanto no sería solucionable. Bueno, y aquí es donde llega directamente nuestro salvamento. Y el salvamento es esta relación de conexión entre los piñones. ¿Listo? Si asumimos que n es igual a omega 1 sobre omega 2, directamente nosotros tendremos la forma de poder despejar una de las variables. La pregunta es, ¿de dónde salió n? Recordemos cómo es la ecuación. La ecuación es R1, lo vamos a ver en función de omegas, omega 1 es igual a R2 omega sub 2. Entonces miren que lo que estamos sacando aquí es lo siguiente. Tomamos y vamos a dejar en un lado de las ecuaciones a omega y al otro lado de las ecuaciones dejaremos a R, ¿no? Entonces haciendo el despeje tenemos lo siguiente. Omega 1 sobre omega 2 que termina siendo igual a R2 sobre R1, a eso lo llamamos N. ¿Listo? Entonces la relación N para este ejercicio va a ser igual o bien sea a omega 1 sobre omega 2, ¿sí? Porque omega sobre omega pues son términos iguales, por lo tanto es un elemento adimensional, ¿listo? O R2 sobre R1. Como aquí no se tienen en cuenta los radios, sino lo que se tiene en cuenta son las velocidades, entonces miren que lo que están apuntando es decir, oigan, tenga en cuenta la relación, ¿cierto?, de piñón como las velocidades, es decir, tenga en cuenta este término. Bueno, teniendo en cuenta ese término, si yo quisiese dejar esta ecuación final en términos de omega 1, pues lo que tendría que hacer es despejar esto, ¿cierto? Entonces, como omega 1 sobre omega 2 es igual a n, entonces tendría finalmente que omega sub 1 sería igual a n omega sub 2. Por lo tanto, la primera representación podría ser la siguiente. Primera representación. La energía cinética total es igual a 1 medio de I sub 1 por omega sub 1. Pero omega sub 1 es n por omega sub 2. Omega sub 2 todo al cuadrado más 1 medio de I sub 2 por omega sub 2 al cuadrado. Y todo me queda en función de omega sub 2. ¿Listo? Entonces, haciendo las operaciones, esto nos llevaría finalmente a lo siguiente. A que la energía cinética vista desde la velocidad angular 2 va a ser igual a 1 medio, ¿listo?, de omega sub 2 al cuadrado. Todo esto factor de, aquí estaría, n cuadrado por I sub 1 más I sub 2. ¿Listo? Haciendo las operaciones ahí reglamentarias tendríamos esa ecuación. Pero esto sería en función de omega sub 2. Miren que ahora solo tenemos una incógnita y es omega sub 2. Pero también podríamos haberlo hecho de otra forma. Haber encontrado la relación contraria. Es decir, que omega sub 2, según la ecuación, según esta ecuación, nos habría dado que esto es igual a omega sub 1 sobre n. Por lo tanto, podría haber obtenido la otra ecuación de esta forma. E sub c es igual a 1 medio de I sub 1, estoy tomando como referencia la ecuación en negro, ¿listo? Por omega sub 1 al cuadrado, ¿cierto? Más 1 medio, ¿listo?, de I sub 2 por omega sub 2, pero omega sub 2 es omega sub 1 sobre n, todo esto al cuadrado. Por ende tendríamos la ecuación de energía, pero ya no en función de omega sub 2, sino en función de omega sub 1. Por lo tanto, tendría que la energía cinética también podría ser igual a 1 medio, ¿cierto? 1 medio de omega sub 1 al cuadrado, factor de, está dibujando raro, 1 medio, factor de, a ver, veamos, entonces 1 medio factor de I sub 1, ¿cierto? Más I sub 2 sobre n, ¿no? I sub 2 sobre n al cuadrado. Bueno, la ventaja de esto es lo siguiente. Profe, pero es que usted acaba de decir algo.
Dice que va a encontrar dos ecuaciones de energía en función, o sea, perdón, va a encontrar una ecuación y esta ecuación va a quedar definida en función de una sola de las variables, que es, en el caso de arriba, omega sub 2, en el caso de abajo, omega sub 1, ¿listo? Pero, profe, ¿no se supone que n lo sacamos precisamente de la relación de omegas? Entonces uno dice, oiga, y sí, podría tener la razón. Entonces, entre comillas, tendríamos un problema porque ¿cómo diablos calculamos a n? O sea, realmente estamos teniendo en cuenta que tenemos a n, pero si n nace de la relación omega sub 1, omega sub 2, entonces no tendría sentido que dijéramos que tenemos una sola ecuación. Ah, pero es que se nos olvidó la segunda parte, que la relación n también puede ser hallada por la relación de radios. ¿Listo? Entonces n sí lo podemos calcular, no por omegas, porque omegas se supone que omega 1 y omega 2 son los valores, las variables desconocidas, ¿no? Sino que sí lo podemos calcular en función de, o bien sea de los radios, o bien sea de los números de dientes. Para nuestro caso, los radios. Entonces, si yo conozco el radio del piñón 2 y el radio del piñón 1, divido R2 entre R1 y obtengo a n. Entonces sí podría tener a n de otra forma, ¿ok? Y listo. Miren que la representación que nosotros tenemos en nuestro sistema acá es la 2, ¿no? Un medio de I1 omega 1 al cuadrado más un medio de I2 factor de omega 1 sobre n todo al cuadrado. ¿Sí? Solo faltó despejarla en este caso. Bien. Y el otro elemento que nosotros tenemos aquí, ¿bien? Es este, que es el sistema piñón-cremallera. Aquí debo tener en cuenta varios aspectos. Lo primero es que el piñón tiene una inercia propia, tiene su radio y por lo tanto él va a recibir directamente un torque que obliga a un movimiento angular θ. El movimiento que él recibe desde un motor es un torque, no un movimiento de desplazamiento. Mientras que en el caso de la cremallera se asume como una masa porque se va a trasladar de lado a lado. Por lo tanto, la masa va a tener un desplazamiento X. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros ya conoceríamos lo que serían las fuerzas, ¿no? Las fuerzas de este sistema. ¿Listo? Las fuerzas de este sistema son sencillas porque es que resulta que contamos el número de componentes. ¿Cuántos componentes tenemos? 2, un piñón y una cremallera. Por lo tanto, sacamos las ecuaciones de energía de cada sistema. Por lo tanto, para el caso del piñón, la ecuación de energía es un medio de la inercia, en este caso, bueno, esto sería E sub C1. La energía cinética de nuestro piñón sería un medio de la inercia del piñón, que es solamente I multiplicada por la velocidad angular. Pero bueno, observen que no está omega 1, ¿cierto? Pero uno dice, oye, pero está teta. ¿Y a qué es igual omega? Pues es igual a la derivada de teta. Entonces podemos tomar de una vez directamente y decir que la I, un medio de I por la velocidad angular es exactamente lo mismo que un medio de I por la posición angular derivada. La derivada de la posición angular es la velocidad angular. Aquí hay algo bien interesante y es por qué se toma teta y no omega. Sería válido tener el omega, pero hay un problema. ¿Ustedes creen que si ponemos a rotar indefinidamente nuestro piñón en un sentido, la cremallera también se movería indefinidamente? Yo digo que no. La cremallera va a tener un punto de inicio y de fin para el desplazamiento. Por lo tanto, no me sirve de nada mover a mi piñón indefinidamente, porque llegará el momento en que la cremallera se saldrá y por lo tanto, si yo exagero o extiendo como tal el movimiento de mi cremallera y hago que se salga de la unión de los dientes de la cremallera con respecto al piñón, pues el sistema fallará, no funcionará. El siguiente motivo. El movimiento de este sistema es limitado. Al ser un movimiento limitado, no nos interesa la velocidad, sino precisamente hasta dónde puedo llegar con ese movimiento limitado. Por eso se representa la velocidad angular no como omega, sino se representa como teta punto. Porque vamos a tener en cuenta que el movimiento del piñón tiene que ser limitado, porque el movimiento de la cremallera será limitado en este ejercicio. ¿Bien? Y para el caso de este sistema, pues es una masa convencional. Por lo tanto, la energía cinética 2 del sistema va a ser igual a un medio de la masa del piñón multiplicado por la velocidad del piñón. Pero como la velocidad del piñón está dependiente de su movimiento, va a ser x. Por lo tanto, la energía cinética de este sistema está bien sencilla porque energía cinética va a ser igual a energía cinética 1 más la energía cinética 2 calculada, que sería igual a un medio de la inercia multiplicado por la velocidad angular, que es θ punto, más un medio de la masa multiplicado por la velocidad lineal x punto. ¿Ven? Y volvemos otra vez con el problemita. Ahí tengo un problema y es que resulta que
Tengo dos variables. Tengo a teta y tengo a x. Y entonces, por lo tanto, diríamos hasta ahí para el asunto. Pues resulta que no. Resulta que cuando nosotros tenemos un movimiento en donde el movimiento rotacional se va a ver como un movimiento traslacional, debemos tener en cuenta lo siguiente. A ver, un bloque. Bloque. Este es el nuevo bloque. ¿No se puede achicar más o qué? Supongamos que tenemos esta cosa así. ¿Listo? Miren que nosotros tenemos nuestro piñón acá. ¿Listo? Y nuestro piñón pues está rotando directamente por su centro geométrico. Este piñón tiene un radio R. ¿Listo? Este es nuestro radio R de nuestro piñón. ¿Vale? La idea básica, ¿cuál es? Si yo tengo como punto de referencia este que está acá. ¿Listo? Si yo quiero describir, por ejemplo, un movimiento angular limitado, por ejemplo, que este sistema rote de acá y deje este punto acá, pase de este punto a este punto, observen que el piñón ha generado un movimiento angular y aquí es a donde tenemos a nuestro famoso teta. Entonces, si nosotros asumimos que movemos el piñón directamente ese ángulo, como hay un contacto entre esta barrita que correspondería directamente a nuestra cremallera con respecto a este elemento que es nuestro piñón, el movimiento teta que nosotros generemos en nuestro piñón obligará a un movimiento, ¿cierto?, lineal de nuestra barrita. Y por lo tanto, si el movimiento de teta es en este sentido, nosotros tenemos un movimiento en este sentido de la barra. Miren que dependiendo que tanto se mueva, ¿cierto?, angularmente nuestro piñón, nosotros tendremos que hay una proporcionalidad con el movimiento lineal de nuestra barra. ¿Listo? Que si ustedes se dieron cuenta, está definida aquí, directamente en este punto. Mírenlo acá. R por teta. A ver que se le hizo el lapicito. El movimiento R por teta, ¿cierto?, el radio de nuestro piñón multiplicado directamente por el movimiento angular tiene que ser proporcional directamente al desplazamiento X. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de lo siguiente. Teta va a ser proporcional al movimiento en X. Lo que se mueva el piñón se moverá, pero de manera traslacional, nuestra barrita, nuestra cremallera. ¿Listo? Por lo tanto, para volver esto a igualdad, necesitamos un factor constante que nos permita definir eso. Y este desplazamiento de proporcionalidad va a ser, o esta proporcionalidad en forma de desplazamiento va a tener como condición que la constante multiplicada por el movimiento angular termina siendo igual a nuestro desplazamiento lineal. Y ahí es donde está. ¿Listo? Pero si aplicamos la derivada al lado y lado, R es constante, por lo tanto también tendremos la siguiente ecuación, que el radio multiplicado por la velocidad angular tiene que ser igual a la velocidad lineal. Y eso también se cumple. Por lo tanto, miremos que X punto es igual a R teta punto. Eso quiere decir que yo podría reemplazar este término de acá. ¿Listo? Si lo reemplazamos, tendremos la primera ecuación. Entonces, la energía cinética de nuestro sistema termina siendo igual a 1/2 de la inercia multiplicado por teta punto más 1/2 de la masa multiplicado por X punto, pero X punto es R, ¿cierto?, por teta punto, ¿no? Bien, aquí se nos olvidó algo bien importante y es que recordemos que estamos hablando de energías cinéticas. Entonces aquí le falta el cuadrado, aquí le falta el cuadrado, se me han escapado esos dos elementos, aquí nos falta el cuadrado y aquí nos falta el cuadrado, ¿no? Porque es 1/2 de mv cuadrado, 1/2 de i omega al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tendríamos, me hacía falta este teta cuadrado y este r teta punto también estaría al cuadrado. De tal manera que lo que vamos a obtener es lo siguiente. 1/2, a ver, de aquí saldría 1/2 como constante, ¿no? 1/2, también saldría teta punto al cuadrado, factor de la inercia más la masa multiplicado por el radio, voy a decir por la resistencia. Pero la resistencia está, perdón, el radio está al cuadrado. La inercia sumada con la masa y el radio al cuadrado, esto multiplicado por la velocidad angular al cuadrado sobre 1/2, pues va a terminar siendo directamente nuestra energía cinética vista en solo componentes de ¿quién? En solo componentes de teta. Lo mismo podríamos hacer en componentes de X, simplemente sería
despejar teta punto como x punto sobre r y pues tendríamos la segunda ecuación en función solamente de x. ¿Por qué es tan importante esta y más mr al cuadrado? ¿Listo? Y más mr al cuadrado. Y más mr al cuadrado. A ver, ¿no salió? Y más mr al cuadrado. ¿Qué les parece la última ecuación de la excéntrica? Y más mr al cuadrado. Y s más md al cuadrado. ¿Se observan por qué era importante el criterio de la excéntrica? Porque el criterio de la excéntrica nos da lo siguiente, y es que el movimiento que genera la excéntrica, sobre todo desde el punto de vista del movimiento centrífugo, ¿cierto? Ese movimiento descompensado, cuando se transfiere el movimiento rotacional a un movimiento traslacional, tenemos también un movimiento de tipo excéntrico. ¿Listo? Claro, el movimiento de la barra, el movimiento de la cremallera, será específicamente el movimiento traslacional de lo que sería la circunferencia, es decir, el borde de nuestro sistema. Por lo tanto, es un movimiento tangencial. Movimiento de excéntrica, movimiento tangencial. Bravo por el ingeniero que lo entendió muy bien. Ok, miércoles, viendo la hora ya tienen que irse. Entonces, no sé si tengan preguntas rápidas, porque la verdad me pasé. No me he dado cuenta. Entonces, no sé si tengan algún tipo de pregunta rápida, de pronto alguna cuestión, inquietud, algo que de pronto no se les facilite, que no hayan entendido. O, pues ya se podrían ir directamente para su clase, ¿no? Para la siguiente clase. Vamos a detener aquí la grabación.